Escucharlos discutir solo hizo que su sangre hirviera aún más. No, escúchame tú, cabrón peludo. Señora, no hay necesidad de usar ese tono conmigo. No es necesario. Solo es un niño. Quien golpeó a un villano gigantesco en plena hora punta en Musutazu. Y ahora le estás agradeciendo por detener a ese tipo metiéndolo en una celda y amenazándolo. Sus acciones fueron ilegales. Sus acciones fueron lo único que detuvo a ese payaso. Y todavía estaban fuera de la ley. ¿Es por eso que sus oficiales le apuntaron con armas a plena luz del día? Todavía está en la escuela. Y estaba usando un don explosivo más fuerte que cualquier cosa que hayamos visto antes. ¿Sí? ¿Y? No puede usarlo con esas malditas esposas que le pusiste. ¿Por qué lo tratas como si fuera un villano? ¿Quieren callarse? Katsuki Bakugo golpeó la mesa de metal con las manos y acentuó su grito salvaje con el sonido metálico de las esposas supresoras de Don sobre la mesa, haciendo que el policía que discutía con su madre diera un respingo al otro lado de la mesa. ¿Qué soy, un hígado picado? Háblame como si estuviera aquí, maldita sea. Su madre, Mitsuki, sentada a su lado en una silla de metal, le lanzó una mirada asesina. Katsuki, querido, solo intento enseñarle modales al encantador policía. Mamá, ¿le importa un bledo?, resopló Katsuki, fulminando con la mirada al policía, que hacía un trabajo pésimo disimulando su aprensión con esa cara felina. Whiskers no había sido más que un imbécil desde que lo metieron en la celda para interrogarlo, y desde que apareció su madre. Nada de lo que diga le va a bastar. Bigote se erizó. Disculpa, podría bastarte si te animas a ofrecerlo, jovencito. No se disculparía pronto. No lo habría dicho en serio si lo hubiera dicho. Katsuki había tenido un día de mierda desde que llegó a la escuela. El profesor de su nueva clase había empezado el día diciéndoles que un niño había desaparecido. Estaba acostumbrado a los anuncios de que los niños se habían mudado o que alguien no iría a la escuela. Incluso se había acostumbrado a la idea de que, en un mundo donde la yakuza y las pandillas se habían vuelto más poderosas, a veces los niños desaparecían y no llegaban a la escuela. Pero esto era diferente. Era un amigo que había desaparecido. Tsubasa ya no era alguien a quien viera mucho, después de que la escuela lo obligara a cambiar de clase e intentara controlar su temperamento irascible, pero era un amigo de su infancia. La idea de que hubiera desaparecido y de que no volvería a ver la cara engreída de ese pequeño gordo bastardo entrando por las mañanas lo había afectado profundamente. El mundo, había decidido, estaba jodido. Ese día, había caminado a casa desde la escuela, pateando una lata por las calles polvorientas, pasando junto a tiendas abandonadas que habían prosperado en su apogeo, furioso con el mundo por lo que se había convertido. En sus días de gloria, All-Might era el rey, el más fuerte. Ninguna de las escorias del mundo se atrevía siquiera a asomar la cabeza por miedo a la justicia que se les avecinaba, por atreverse a desafiar el statu quo y deshacer la obra del símbolo de la paz. Ahora, estaban felices de hacer lo que quisieran, ¿y los héroes? La mitad se refugió en la comisión de héroes y dejó a los criminales a su suerte, y de los que permanecieron independientes, los verdaderos héroes tuvieron que enfrentarse a quienes acaparaban el dinero, se dedicaban a la caza de tesoros y hacían la vista gorda ante las leyes del nuevo orden mundial. No estaba bien. Katsuki sería el primero en decir que quería ser un héroe incluso más fuerte que el mismísimo Olmix. Su deseo de convertirse en el más fuerte y alzarse con orgullo en la cima, un rey entre reyes, lo acompañó incluso después de aquel terrible día, cuando vio a su ídolo dar su vida para derrotar al villano sin rostro, cuando vio cómo subían el cuerpo de Olmig a la parte trasera de una ambulancia para llevárselo. Aprovechaba cada oportunidad que tenía para entrenarse a sí mismo y a su don. Practicaba cada nuevo movimiento o levantaba peso. Olmig ya no estaba, pero esa era una razón más para convertirse en el más fuerte. Llenar el vacío que la sociedad había dejado atrás. Y luego escuchó los gritos de la estación de Tatooine mientras caminaba a casa. Katsuki usó explosión para lanzarse al cielo y observar la carnicería conteniendo la respiración desde un tejado cercano. Negó con la cabeza con disgusto al ver a un gigante drogado y de gatillo fácil saquear la zona, y se dio la vuelta para marcharse al llegar Kamui Wolves, antes de ver a dos idiotas de la comisión de héroes que se hacían llamar héroes arruinarlo todo. Los héroes no ayudaban a quienes dependían de ellos, y ni siquiera luchaban contra el villano. Luchaban entre ellos. No podía soportarlo. Olmig siempre salvaba a la gente. Siempre vencía al villano, pero Katsuki se había dado cuenta, tras esos largos años viendo al mundo sufrir sin Olmig, de que no era tan sencillo.
All Might fue más allá de su deber para rescatar a la última víctima de los escombros en llamas, para usar su fuerza y asegurarse de que nadie quedara atrás. No podía convertirse en el más fuerte y proclamarse el héroe número uno solo por vencer a los villanos. Él también tenía que salvar a la gente. Así que actuó sin pensar en las consecuencias de sus actos y se lanzó a la lucha. Katsuki Bakugo, dominado por un titán enloquecido, se alzó cuando los héroes no lo hicieron y anheló un futuro mejor. No se detuvo al ver a ese pequeño ladrón, Deku, el que causó tantos problemas. Deku no valía la pena, y había cosas más importantes que hacer. No se detuvo cuando la heroína gigante gritó que estaba infringiendo la ley. Simplemente le dio igual. Si nadie más quería ser un héroe, entonces él se alzaría y lo haría él mismo. Un gigantesco impacto de obús en la mandíbula después, dejó inconsciente al villano. Aterrizó, orgulloso de sí mismo, oyendo murmullos de la multitud, y estaba listo para anunciarles a todos que Katsuki Bakugo había llegado, para decir estoy aquí, igual que All Might. Y entonces, horrorizado, vio a la policía avanzar y exigir su rendición, amenazándolo con pistolas. Vio al dueño de una tienda señalándolo acusadoramente, furioso porque su intervención había provocado que el gigante incapacitado se estrellara contra su tienda de comestibles, y escuchó los desvaríos de la supuesta dama de la montura heroica, que decía que su explosión le había causado quemaduras por lo cerca que estaba. Solo pudo levantar las manos, con el sudor corriéndole por los brazos desde las palmas doloridas, y caer de rodillas con una sensación de hundimiento mientras un imbécil uniformado lo esposaba con supresores de don y se lo llevaba. No creían que fuera un héroe en absoluto. Katsuki se había mantenido hosco y callado mientras intentaban procesarlo, entregándolo a Whiskers para que lo interrogara, antes de que apareciera su madre. Mitsuki Bakugo era, en su opinión, un pesado y una bruja en el mejor de los casos, pero había heredado su temperamento y su boca de marinero de su propia furia latente, y nadie lo defendería más que ella. En el momento en que le informaron que la policía se había llevado a su querido hijo imbécil, prácticamente derribó la puerta de la comisaría de una patada persiguiendo a la gente que maltrataba a su hijo, y ahora él estaba sentado en esa celda lúgubre y pequeña, viéndola intentar desquitarse de Whiskers. Se alegraba de que ella lo apoyara, pero estaban perdiendo el tiempo. Solo quería saber qué planeaban y acabar con ello de una vez. Se inclinó hacia adelante, intentando no hacer una mueca de dolor al sentir el metal afilado de las esposas clavándose en su muñeca, y juntó las manos sobre la mesa con un tintineo. No soy estúpido, bigotes. Sé que lo que hice fue ilegal. Pero ninguno de los demás hizo nada al respecto. El oficial felino se pellizcó la extraña nariz con un gruñido, y el niño interior de Katsuki le notó otro punto en la pizarra mental. Me llamo Sansa Tamakawa. Oficial Tamakawa para usted, señor Bakugo. No me llame Bigotes. Por supuesto, Bigotes. Si Tamakawa estaba molesto ahora, no lo demostró. Señor Bakugo, las acciones de los héroes profesionales en esta instancia son irrelevantes para su consideración. Menuda tontería. Interrumpió Mitsuki, golpeando la mesa con las palmas. ¿Crees que mi mocoso se pelearía con cualquiera sin motivo alguno? En nuestra defensa, el expediente escolar del señor Bakugo no pinta precisamente una buena imagen. Tamakawa se lamió una garra y la usó para navegar entre un fajo de papeles. Los informes de acoso y peleas basadas en dones parecen sugerir que podría haber estado más que dispuesto a causar daño aquí. Yo no causé nada, gruñó Katsuki. Mount Lady y Death Arms lucharon contra Kamui Watts en lugar de ayudarlo a capturar al villano. Dejaron que ese tipo se levantara y empezara a destrozar el lugar. Intenté detenerlo. Y aún así, tu explosión causó quemaduras en Mount Lady, y al dejar inconsciente al tipo, una tienda de comestibles se derrumbó. Hay una larga lista de razones por las que estás aquí. Tamakawa suspiró, dejó los papeles y lo miró con sus brillantes ojos amarillos. ¿Puedo explicarles dónde estamos sin que ninguno de los dos me grite? Claro. Mitsuki fulminó con la mirada al policía. Quizás quiera darte una paliza después. No me cabe duda, dijo el felino secamente, revolviendo los papeles antes de mirar a Katsuki. Estoy seguro de que comprende que, independientemente de los argumentos sobre la necesidad de sus acciones, la Comisión de Héroes y, de hecho, la policía están obligadas a investigar todas las actividades de los justicieros. No apoyamos que justicieros sin licencia se tomen la justicia por su mano, sin importar la necesidad aparente. Actuó contra la ley, señor Bakugo. ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Cuántos crees que podrían haber muerto, bigotes? Katsuki ni siquiera intentaba borrar el gruñido de su voz. Estaba furioso. ¿Se suponía que debía dejarlos morir?
Una cuestión filosófica, por desgracia, es solo eso. Puede que consideres que actuar es tu deber moral, pero la ley, endurecida por la Comisión Héroe en los últimos años, establece con rotundidad que es ilegal actuar. Solo quería que alguien le ganara a ese tipo y volver a casa. Katsuki golpeó la mesa con el puño. Y me tratas como si fuera un villano. Solo por intentar ser un héroe. No es solo eso, señor Bakugo. ¿Y ahora qué? Su madre estaba furiosa. ¿No ves que ya estás haciendo suficiente daño? Bigotes lo miró fijamente. Seguramente sabrás que, en los últimos años, la Comisión de Héroes revocó sus leyes sobre daños colaterales para que los héroes con dones más destructivos pudieran operar con mayor eficacia, sin temor a represalias legales retroactivas. ¿Sí? ¿Y? Esas leyes se aplican a los héroes profesionales en acto de servicio. Bigotes hizo una pausa. Tú no eres un héroe profesional. No jodas. En efecto. Eres estudiante de la preparatoria Aldera. Whiskers revolvió los papeles. El dueño de la tienda quiere venganza por el daño causado. Sabe que eres estudiante por el uniforme que vestías cuando decidiste enfrentarte al villano gigante, y sabe que no eres un héroe profesional. Puede que haya otros vecinos que te agradezcan que hayas intervenido como lo hiciste, sin importar si era legal o no, pero este caballero no está contento y quiere una compensación. Si tu familia no puede ofrecérselo, entonces quiere presentar cargos por daños criminales. Como no eres un héroe profesional, las defensas legales por daños colaterales en el cumplimiento del deber no te cubren. ¡Qué broma! Su madre apretó el puño. No podemos permitirnos eso. ¿Qué? ¿Vender la casa y quedarnos sin hogar o dejar que mi hijo sea procesado por intentar ayudar? ¿En qué lío de mierda quieres meternos? Aún hay más. Tamakawa levantó una pata y, de alguna manera, quizá por incredulidad ante el gesto grosero, silenció a Mitsuki. Mount Lady quería que te arrestáramos por agredir a un héroe profesional en acto de servicio, lo cual es un delito grave que conlleva una larga pena de prisión en una instalación de alta seguridad, incluso para menores. Estás jodiendo. Te alegrará saber, gritó Whiskers, interrumpiendo a Mitsuki antes de que pudiera explotar, que hemos hablado con algunos testigos clave, entre ellos el héroe profesional Kamui Wolves, quien confirmó que cualquier quemadura que sufrió Mount Lady fue autoinfligida y causada completamente por accidente cuando intentó derribarte mientras tú derribabas al villano. ¿Ah, sí? Su madre estaba furiosa. ¿Y entonces por qué lo mencionas? Porque, desafortunadamente, el castigo en este complicado sistema de héroes profesionales, policías y héroes de la Comisión de Héroes ya no es solo nuestra responsabilidad. Whiskers hizo una pausa, y al levantar la vista, Katsuki se sorprendió al ver una expresión de compasión en su estúpida cara peluda. No vamos a presentar cargos. Pero la comisión también tiene poder. Independientemente del resultado de lo demás, lamento informarte, Katsuki Bakugo, que la Comisión de Héroes ha ordenado a todas las escuelas de héroes de Japón que no te acepten como estudiante del curso de héroes. La noticia lo golpeó como un mazo y le heló la sangre. ¿Qué? Bigotes se movió incómodo. Lo siento. Hay cosas que escapan incluso a nuestro control. No actúes como si te importara. La ira que Katsuki había expresado en su voz hizo que el oficial se estremeciera. Disculpe. Quieres convertirme en un criminal por hacer lo correcto. Y ahora actúas como si te importara que la comisión quiera vengarse de mí por mostrar a sus héroes haciendo un trabajo de mierda. Que quieren fastidiarme quitándome la oportunidad de entrenar en una escuela de héroes. Katsuki le enseñó los dientes a Whiskers. No me trates con condescendencia. Whiskers negó con la cabeza. Perdóneme por intentar contenerme. Miró a Katsuki, luego a Mitsuki, y luego de nuevo a Katsuki. Seguro que querrá hablar sobre lo que esto significa para su futuro, señor Bakugo, así que saldré y le dejaré hablar con su madre. Si necesita un abogado antes de las entrevistas, venga a hablar conmigo o con mis colegas. Entiendo que es mucho para digerir. Cuando la puerta se cerró tras el felino, Katsuki dejó que la ira que había estado acumulando se calmara y bajó la cabeza. Se acabó el juego. Habría esperado algunas discusiones sobre el vigilantismo y no haber escapado a algún castigo. En el fondo, sabía que había hecho lo correcto al lanzarse a la lucha y detener al villano, pero su cabeza sabía que la ley era clara y que él estaba en el lado equivocado. Quienes cometían delitos por primera vez, como él, solían tener suerte con el servicio comunitario, supervisado por un héroe profesional, pero que el dueño de la tienda exigiera una compensación era algo nuevo, y ahora le preocupaba cómo lo afrontaría su familia. La puñalada por la espalda era la comisión de héroes.
Todos sus sueños se centraban en convertirse en un héroe, llegar al número 1 y superar a Olmigas. Ahora le prohibían asistir a una escuela de héroes, lo que significaba que sus posibilidades de convertirse en un héroe profesional se habían reducido a casi cero. Ninguna escuela podía aceptarlo, y además, cualquier agencia de héroes privada que aceptara aprendices de héroe se apresuraría a aceptar a alguien vetado por la comisión. Debería haberse sentido más enojado. Con la policía, con la comisión, con el mundo de mierda por cómo se había derrumbado. Con él mismo, por haberlo echado todo a perder y haber puesto a su familia en la línea de fuego. Simplemente no sentía nada en absoluto. Katsuki. MMM. Levantó la vista al oír la voz de su madre. No parecía enfadada, a pesar de todo. ¿Cómo no le estaba dando una paliza ahora? ¿Te arrepientes? ¿Eh? Me lo has oído de maravilla, mocoso. Le dio un golpe en la nuca, como ya estaba acostumbrado. ¿Te arrepientes? ¿Arrepentirse de qué? Destruyendo la tienda de ese pobre hombre. Sí, lo sé. Apartó la mirada deliberadamente. No es que me quedara otra opción. Esos cabrones pasaron más tiempo peleándose entre ellos que lidiando con el villano. ¿Te arrepientes de haber peleado con el villano? Ni hablar. Se sorprendió incluso a sí mismo con la rapidez con la que respondió. Alguien tenía que detenerlo. ¿No son los héroes? Como dije, no estaban haciendo nada. Katsuki miró a su madre esta vez, y el peso de años de expectativa y rabia contra el mundo por lo mucho que había caído desde que perdió a Olmig lo golpeó como un camión. ¿Qué se suponía que debía hacer? Exactamente lo que hiciste. De todas las cosas que esperaba oír, eso no era. ¿Eh? Ella lo miró con una sonrisa que le hizo darse cuenta de lo mucho que se parecía a ella. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? ¿Por qué? Apartó la mirada de ella, hacia el espejo retrovisor tras el que estaba seguro de que Bigotes acechaba al otro lado. No voy a ser un héroe, bruja. Idiota. Ya fuiste un héroe hoy. Le puso la mano encima del puño esposado. La ley es una mierda, Katsuki, pero siempre me dijiste que querías ser fuerte como Olmigas. Así estuviste hoy. Ellos no lo ven así. Katsuki apretó los dientes. Por alguna razón, odian a cualquier justiciero que arregle las cosas que hacen los héroes como si fueran escoria. Yo actúo mal para intentar salvar a la gente, y por eso nunca me dejarán entrar en Wani en Shiketsu. Y ahora, por culpa de ese maldito tendero, van a tener que venderlo todo para pagar mis cosas. Sabes que Masaru gana lo suficiente diseñando trajes de héroe, así que eso no será un problema, mocoso. Le dio un codazo en el costado. Tu papá y yo no tendremos que vender. Perderemos algunos ahorros que teníamos guardados para que consiguieras un lugar, pero lo superaremos. ¿En serio? Claro que sí. Frunció el ceño. Es una injusticia. Mount Lady y Death Arms le fallaron a ese tipo, pero están protegidos, así que el dueño de la tienda te persigue como blanco fácil. Qué lástima. Tienes razón. Katsuki, inseguro por primera vez en mucho tiempo, la miró. ¿No estás enojada conmigo? Idiota. Le revolvió el pelo y él, instintivamente, arqueó la espalda y frunció el ceño, intentando evitarlo. Ella sabía que odiaba ese tipo de cariño. Estoy enfadada con todos menos contigo. Que se alegren de que no tenga tu don. Se rió, a pesar suyo, y sintió que se le quitaba un peso de encima. Bigotes ya te tiene bastante miedo. Como si le hubiera paranoico que lo hubieran mencionado, la puerta de la celda se abrió de nuevo y Bigotes volvió a entrar. Katsuki se enderezó al instante y se dio cuenta de que el hombre con cabeza felina parecía aturdido, casi aturdido. Señor Bakugo, es usted un joven muy afortunado. ¿Eh? Oh, esto era nuevo. Whisker se aclaró la garganta con insistencia. Parece que, mientras hablábamos, te has ganado un benefactor muy poderoso. Disculpa. Mitsuki se inclinó hacia adelante, indiferente. Empieza a tener sentido y deja de hacer tonterías, imbécil. Quiero decir que alguien habló con el tendero de antes. Bigotes hizo una pausa, moviendo una oreja felina. Tus deudas están pagadas. Tu benefactor cubrirá las reparaciones de la tienda, y ya pagaron la fianza y la multa por tu justiciera. Parece que, aunque la prohibición de la educación heroica seguirá vigente, por lo demás tienes a alguien que te cuida desde una posición muy alta. ¿Qué? Katsuki sería el primero en admitir que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Quién? Whiskers recogió el papeleo del escritorio e hizo una pequeña reverencia. Claro que querrás conocerlos. Voy a despejar la habitación y dejarlos pasar para charlar.
Casi como si se le ocurriera después, extendió la mano con una llave y les quitó las esposas que les suprimían el don. Los haré pasar ahora. Katsuki disfrutó del primer instante en que el frío metal dejó de morderle las muñecas y sintió que sus glándulas sudoríparas se reactivaban. ¿Qué pasa? No obtuvo respuesta, pues el oficial dio media vuelta y cerró la puerta con suavidad tras él. Estoy perdido, carajo. Yo también, chico, coincidió Mitsuki. ¿Llegó tu papá temprano? La puerta se abrió de golpe en ese instante, y Katsuki Bakugo se dio cuenta de que su padre no había venido a rescatarlo. Nada lo habría preparado para lo que vio frente a él. El imponente hombre cerró la puerta con un golpe sordo. No había nadie como él en el mundo, y nadie con quien Katsuki pudiera confundirlo. Las pesadas botas metálicas que resonaban contra el suelo de la celda incluso bañadas en fuego, los brazaletes blindados que silbaban al exhalar llamaradas, el físico musculoso de un hombre en la cima de su carrera, y las llamas danzantes que se extendían por el pecho, los brazos, los hombros e incluso el rostro del hombre como una visión del infierno. Nadie podía negar que el Flame era un espectáculo aterrador de contemplar en persona. El héroe número 1, el héroe de la llama Endeavor, agarró el respaldo de la silla frente a Katsuki con un puño carnoso y lo miró de arriba a abajo. Así que eres Katsuki Bakugo. He oído que hoy luchaste contra un villano. Katsuki se quedó atónito. Mierda. Esto le valió una bofetada de Mitsuki. Cuidado con lo que dices, mocoso. Se giró para mirar a Endeavor con una expresión ligeramente aturdida. Mi hijo heredó sus modales de mí, pero vaya. Endeavor, no esperaba verte aquí. ¿Qué te trae por Musutazu? Vivo aquí, respondió Endeavor sin rodeos. ¿Serás su madre? Sí, señor. Hizo una pausa. Puedo dejarle hablar con Katsuki a solas, si lo prefiere. No hace falta. Estoy seguro de que lo que tengo que decir es algo que sus padres deberían saber. Endeavor miró a Katsuki a los ojos con una mirada enmarcada por unas cejas ardientes. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hacerlo? Lucha contra el villano. La mirada de Endeavor se intensificó. Ese villano era un yakuza de poca monta, pero con un don de gigantificación potenciado por Trigger. Y aún así lo derrotaste en segundos. ¿Un don de explosión? De mis palmas. Katsuki lanzó un par de pequeñas descargas en sus palmas, disfrutando la sensación de poder usar su don de nuevo. ¿Qué tan grandes se vuelven? Es lo suficientemente grande, sonrió Katsuki. Endeavor arqueó una ceja con una expresión de furia. Ya lo sé. Pero en cuanto a mi pregunta, ¿por qué luchar contra él? Porque nadie más lo era. Porque dos héroes de la comisión de héroes querían pelear con un profesional local en lugar de detener al malo. Porque iba a aplastar a un montón de gente. Katsuki, cuidado con lo que dices. Y porque alguien tiene que hacer algo con gente como él, si los héroes no lo hacen. Ya veo. Endeavor frunció el ceño. ¿Siempre has querido ser un héroe? Desde antes de que All-Might muriera. ¿Por qué? Quiero ser el más fuerte. Quiero superar incluso a All-Might en fuerza y ser el número 1 indiscutible. Incluso más allá de mí. Claro que sí. Katsuki dejó crujir la palma de la mano. Demasiados villanos creen que pueden hacer lo que quieran ahora mismo, porque los héroes están divididos. Eres fuerte, pero incluso contigo cerca, quieren hacer lo que quieran. Quiero detener a todos los que pueda. Bien. Endeavor hizo una pausa, y Katsuki se sorprendió al ver una sonrisa petulante en el rostro del héroe de la llama. Me recuerdas a mí mismo, Bakugo. Tienes un gran poder que puede causar mucho daño, y quieres demostrar tu valía más que nada. Veo mi yo más joven en ti. Katsuki titubeó un instante. ¿En serio? Sí. Endeavor tamborileó con los dedos en el respaldo de la silla, dejando marcas de quemaduras. Te prohibieron ir a la escuela de héroes, ¿verdad? Sí, qué lástima que ya nunca pueda ser un héroe. Katsuki rió. Tanto por intentar hacer lo correcto, ¿eh? No tiene por qué ser así. ¿Eh? Las agencias privadas de héroes como la mía pueden tomar decisiones sobre sus propias operaciones y su propio reclutamiento. Podemos reclutar aprendices de héroe donde lo consideremos oportuno. Endeavor se cruzó de brazos. ¿Aún quieres ser un héroe, verdad? Claro que sí. Katsuki fulminó con la mirada a Endeavor. El más fuerte que jamás haya existido. La mirada fulminante fue correspondida con un asentimiento. Bien. Entonces ven conmigo. Conviértete en mi aprendiz, Katsuki Bakugo. Su madre casi se cae de la silla. ¿Me estás tomando el pelo? Para nada. Endeavor sostuvo la mirada de Katsuki, y sintió una oleada de calor emanando del héroe profesional, clavándolo en su asiento.
Me convertí en el número 1 por defecto cuando murió Olmigos. Tengo críticos de sobra para toda la vida, sin importar cuántos casos resuelvan y cuánto me esfuerce por hacerme más fuerte. La escoria aún se atreve a intentar enfrentarse a mí y toda esta situación es un desastre. ¿Tuviste algo que ver?, dijo Katsuki con valentía, levantando la vista como si desafiara a Endeavor. Les ayudaste a cambiar las leyes. Lo sé. Quería que nos fortaleciéramos como sociedad, pero en cambio hay mentirosos que se hacen pasar por héroes, negocios turbios en la comisión y villanos que pueden actuar sin consecuencias gracias a ello. No ha funcionado en absoluto. Endeavor tamborileó con los dedos de nuevo, con llamas danzando entre ellos. Ya tengo suficientes errores con los que vivir. Tú no serás uno de ellos. Pagué tus deudas porque quiero que vengas conmigo, porque veo lo útil que serás para arreglar este desastre. ¿Apoyarás a mi muchacho?, preguntó Mitsuki, con un rayo de esperanza en su voz. Le daré la oportunidad. Endeavor le ofreció una gran mano a Katsuki. Si estás enojado con el sistema por lo que no está haciendo, entonces muéstrales lo que deberían estar haciendo. Entrena conmigo para hacerte fuerte, para que la escoria te tema y para poner a la comisión en su lugar. Quédate a mi lado como mi aprendiz y los enfrentaremos a todos juntos. Sus ojos ardientes se encontraron con la mirada de Katsuki. ¿Quieres convertirte en un héroe, Katsuki Bakugo? Entonces ven conmigo. Él quería convertirse en un héroe, siempre lo había querido. Cada célula de la mente de Katsuki le gritaba que era un pacto con el diablo. Todos sabían de lo que era capaz Endeavor, cómo civiles habían muerto en el fuego cruzado de sus batallas más intensas, las astronómicas facturas de compensación a las víctimas y reparación de daños que llegaban a las puertas de su agencia semanalmente. Todos conocían la ira que se acumulaba en el número 1, los rumores de descontento familiar, los rumores de que había puesto recompensas por 2 de sus hijos que lo desafiaron y huyeron de casa. Este hombre lo había descubierto por la naturaleza destructiva de su don y lo había acorralado al pagar las deudas de Katsuki, como una espada de Damocles que Endeavor ahora podía blandir sobre su cabeza con sus propios puños. Este hombre había contribuido a tantas cosas que Katsuki odiaba de la sociedad, había ayudado a pisotear el legado de Olmig, y a convertir a Japón en una nación que se arrastraba de una confrontación a otra. Endeavor era un problema, y Katsuki estaría de su lado. Y, sin embargo, cada parte de él que gritaba sobre lo mal que parecía esta situación estaba siendo ahogada por ese deseo básico que no podía soltar. El deseo de ser un héroe. No quería ser un justiciero anónimo, bailando con la muerte y pasando cada momento despierto al margen de la ley, esperando ser perseguido por las fuerzas del orden y perseguido como un villano por la comisión. Quería que la gente supiera su nombre, quería que los villanos temieran su nombre por la fuerza que lo acompañaba. Lo había soñado toda su vida y siempre se arrepentiría si no tomaba la iniciativa para hacerlo realidad. Lo haría. Superaría al bastardo feroz y a Olmig y sería el más grande de todos, y lamentarían el día en que intentaron derribarlo como villano. Katsuki Bakugo se levantó y estrechó la palma de Endeavor, ofreciéndole un apretón de manos, haciendo crujir ligeramente la palma con una explosión. Bien. Tu guía, yo te sigo. Te mostraré lo fuerte que puedo ser como héroe. Endeavor esbozó una sonrisa diabólica, envuelta en llamas infernales. Bien. Entonces empecemos, ¿de acuerdo? Él tiene al niño. Rikiya Yotsubashi, rey destro, abrió los ojos mientras se tapaba la nariz pensativo y miró a su derecha a la mujer que estaba recostada en el sillón de su oficina, escribiendo un mensaje en su teléfono. ¿Estás segura, Curious? Chitose Kizuki, conocida por su nombre en clave del Ejército de Liberación Meta, curiosa, se apartó un mechón de cabello lila de los ojos y miró a Red Destro con una sonrisa petulante en sus labios azul pálido. Mis fuentes nunca fallan. Endeavor se ha enfrentado a Katsuki Bakugo. Una meta habilidad tan poderosa, en manos de un niño despreciado por el sistema. Y ahora, el aprendiz de un héroe cuya agencia está en nuestra nómina. Red Destro juntó los dedos y sonrió. Esto sin duda nos beneficiará. ¿Supongo que ganamos de cualquier manera?, preguntó Curious, con una chispa de diversión en sus profundos ojos negros. Por supuesto. Red Destro hojeó los papeles que le había pasado Curious, con el sello de la preparatoria Aldera. Un joven violento con complejo de superioridad y una poderosa meta-habilidad destructiva, enfrentado por un héroe profesional con tendencias que probablemente lo permitan y lo exageren. Una combinación muy potente. Entonces esperamos que uno facilite al otro.
Endeavor convierte a Bakugo en una miniatura, otro paria que aviva el sentimiento antiheroico, y en el punto álgido de la reacción, movilizamos al ejército para arrebatarles el control a los héroes por la fuerza. En efecto. Pero incluso si de esta unión resultamos uno o dos héroes perfectos, aún podemos hacer que nos favorezca con un pequeño cambio. Redestro respondió a la mirada inquisitiva de Curious con una sonrisa burlona. Irán a por la comisión, de eso estoy seguro. Bakugo los despreciará y Endeavor querrá asegurarse de que no se interpongan en su camino. O triunfan, planteó Curious, y el ejército los usa como ejemplo. Dos héroes con meta habilidades destructivas que triunfan porque pueden usar sus habilidades libremente, ¿y por qué no deberíamos sentirlo todos? O fracasan, y los martirizamos para unir al ejército contra los tiranos de la comisión que quieren reprimir a cualquiera con meta habilidades fuertes. ¿Cómo podríamos permitir que se mantenga esa injusticia? Tus artículos de portada ya se están escribiendo solos, dijo Redestro con gran alegría. Estoy totalmente de acuerdo. Los observaré a ambos con gran interés. Curioso se estiró, como un gato, en el sillón. ¿Aún querías detalles sobre el villano? Me está costando un poco más de lo que pensaba. El villano no tiene importancia, interrumpió Redestro, despidiéndola con un gesto. Pero el detonador. Nunca he visto una variante tan efectiva para mejorar la meta habilidad durante períodos prolongados sin afectar la capacidad mental. ¿El proveedor? Lo intentaré. Curious le dedicó una sonrisa pálida mientras se levantaba. ¿Un posible socio comercial? Alguien que nos pueda ser útil en el futuro, si consigue un suministro tan bueno. Redestro le hizo el gesto de la L del ejército. Buen trabajo, Curious. Ella le devolvió la L con la misma moneda. Un placer, gran comandante. Me pondré en contacto contigo. Al salir en el ascensor, Redestro volvió a mirar el informe escolar de Katsuki Bakugo con gran interés. ¡Qué novedad tan inusual! Espero con ansias verte crecer, joven Bakugo. ¿Y bien? ¿Qué opinas? Himiko Toga se balanceó sobre sus talones y les dedicó una sonrisa de oreja a oreja a los dos ocupantes del salón de la nueva casa que habían terminado de construir en Musutazu. Spinner, tumbado boca abajo en el sofá con el ceño fruncido, y Stein, con su figura desgarbada y acurrucada en un sillón destartalado que había reclamado como su propio trono, la habían estado escuchando atentamente mientras terminaba su informe sobre los acontecimientos del día en la estación de Tatooine. Mentiría si dijera que no estaba nerviosa. La alegre sonrisa que se veía no se reflejaba en sus ojos, y se mecía un poco expectante. Ni Stein ni el gran hermano Shuichi habían dicho nada mientras ella terminaba de explicar, mientras Stein se concentraba en su cuaderno, donde había estado garabateando buscando oro, y ella empezaba a preocuparse un poco por haber pasado algo por alto. Spinner fue el primero en hablar. Oye, jefe, creo que uno de nosotros tiene que hablar con ella si le gusta a este chico. Stein rió entre dientes y cerró el libro de golpe. Eres tú, no yo. No tengo ni idea de lo que hago. Hizo una pausa. ¿Piensas volver a ver a ese chico Izuku, Himiko? Ella se movió, un poco avergonzada. Claro que sí que quería volver a verlo. Así que quiero. ¿Te parece bien? No reveles demasiado sobre nosotros. Stein hizo una pausa. Tus comentarios sobre lo que dijo sobre convertirse en héroe fueron interesantes. En el futuro, quizá quiera conocerlo. Convicciones como esas son fáciles de fingir, pero si son auténticas, me interesa. A mí también me interesa. Es muy mono. Himiko hizo una pausa. Quizás con un poco más de sangre mejoraría. Uy. ¿Crees que me dejaría beberla? Spinner, que estaba bebiendo agua, lo escupió. Tranquila, Himiko. Tienes un montón de bases que superar antes de siquiera preguntarle sobre eso, mierda. ¿Bases? Stein gimió a sus dos seguidores más jóvenes. Claramente, ninguno de nosotros está preparado para que Himiko tenga algún tipo de relación romántica. Y menos aún Himiko. Vayan a verlo, pero compórtense, ¿entienden? Ella rió. Ya lo tengo todo bajo control, no te preocupes. Inclinó la cabeza con aire de búho. ¿Te gustó el informe? Lo hiciste muy bien, dijo Stein con una leve sonrisa, y sintió que el corazón le daba un vuelco ante el elogio. Me ayuda mucho. Moon Lady, dijo Spinner, tocándose un dedo con garra. Es nueva, pero parece ser justo el tipo de heroína que no deberíamos tolerar. Estoy totalmente de acuerdo. Stein cogió un cuchillo de la mesita junto al sillón destartalado, y Miko no tenía ni idea de por qué lo guardaba ni de por qué le parecía tan cómodo, y lo arrojó de arriba a abajo.
Conozco a Death Arm si hay que vigilarlo, pero quizá tengamos que intervenir con la dama. Un héroe que se contenta con luchar contra otros héroes y dejar que los villanos destruyan el sustento de gente inocente no es un héroe. ¿Una nueva misión? Preguntó Himiko, consciente de que la esperanza se filtraba en su voz. Para mí. Uno para todos, dijo Stein asintiendo. A ver si puedes reunir más información sobre ella en tu próxima excursión. Quizás si este Izuku es tan sabio como dices, algo de información suya podría ayudarnos con sus debilidades. Entendido. ¿Y el tipo del Trigger? El villano en sí no importa. Es la droga a lo que me impacta. Stein miró a Spinner. ¿Tú tampoco has visto nada parecido? Nunca, confirmó el hombre lagarto. ¿Un gatillo tan fuerte o duradero, o un gatillo que te pone las venas azules? Eso es nuevo para mí. Alguien lo está llevando a un nivel completamente nuevo. Entonces tenemos que averiguar quién es, rápido. Stein saltó del sillón con un gruñido y buscó su espada detrás. Las bandas y la yakuza son escoria, pero un traficante de ese nivel es un villano muy peligroso. Corren rumores por la zona de que la yakuza está involucrada en la distribución de Trigger en Musutafu. Si los héroes no pueden encontrarlos o no quieren detenerlos, debemos encargarnos de ellos nosotros mismos. ¿Sí? Exclamó Himiko. 2 misiones nuevas. Stein sonrió, blandiendo la espada. En efecto. Prepárense, ustedes dos. Tenemos mucho trabajo por delante. Katsuki Bakugo. Edad: 14 años. Enji Todoroki, en Deabour. Edad: 45 años. Rikiya Yotsubasi, Redestro. Edad: 42 años. Himiko Toga. Edad: 14 años. Chisome Akaguro, Mancha. Edad: 30. Izuku respiró hondo, cerró los ojos y sintió la fuerza aérea en las palmas de sus manos, antes de limitar la presión a su índice y pulgar, como en los golpes anteriores. Con un grito, abrió los ojos para enfocar lo que tenía enfrente y, con un movimiento rápido del índice, lanzó una ráfaga precisa que recorrió el almacén abandonado donde entrenaban y alcanzó al maniquí de enfrente. Una pequeña ráfaga precisa y bien dirigida desde la punta de los dedos, una ráfaga que podía invocar repetidamente y con precisión sin causarse dolor de cabeza por el uso excesivo de su don, fue un gran avance para sus habilidades. Se giró hacia Setsuna, con una sonrisa orgullosa y malvada en el rostro mientras sus dos brazos separados le arrebataban un maniquí, y sostuvo su mirada con un firme asentimiento. Lo tengo. Ya lo sé, respondió su primo con una sonrisa burlona y arqueando una ceja. ¿Tienes un nuevo nombre para ese? No, dijo Izuku con una sonrisa. Pero sí descubrí tu nombre de héroe. Ah, ¿sí? ¿En serio? Lo miró a los ojos, desafiante. Vamos, dímelo. Esto no puede ser peor que las suposiciones de Tenko. No me habría sorprendido que te llamaras reptil duro de matar, murmuró Tenko, sentado en una almohada de cuerpo entero de Fagun que había encontrado entre la mercancía de los héroes y revisando su teléfono. Un meme de internet de mierda y una violación de derechos de autor suena justo a lo que te enorgullecería, bicho raro. Oye, esa no es forma de hablarle a una dama. No veo ningún presente. Qué grosera. Señaló Setsuna con una mirada burlona. Himiko está ahí, discúlpate. Tenko no levantó la vista del teléfono para mirar al objeto de la burla de Setsuna. Bueno, fue mi error. Perdón por asociarte con este payaso. Hey. Himiko, por su parte, levantó la vista de su posición, tumbada en otra almohada descolorida, con la nariz hundida en uno de los cuadernos de Don de Izuku, y les dedicó una amplia sonrisa. No te preocupes. Eres un gruñón con cualquiera menos con Izuku, lo entiendo. Mientras Setsuna se reía de él, Tenko gruñó y se ajustó aún más los cordones de su raída capucha. Tenemos que hablar sobre la política de reclutamiento del partido, Isu. Creo que es perfecto así. Y tener a Himiko aquí es mucho mejor que la fiesta de salchichas de antes, ¿verdad, Susu? Izuku rió para sí mismo y negó con la cabeza ante las travesuras de su pequeño grupo. No sabía cómo habían terminado así, pero le daba igual. No lo cambiaría por nada del mundo. Habían pasado unos días desde que el villano gigante, drogado con Trigger, arrasó Musutafu y asoló los alrededores de la estación Tatooine, y esos días habían pasado como un torbellino. Ya no era fanático de todos los héroes, pero la aparición de Kamui Watts en la puerta para ver cómo estaban él y Tenko al día siguiente lo hizo chillar y correr a buscar un libro para un autógrafo. Inko, por su parte, lloró de orgullo al ver que un noble héroe profesional tenía palabras amables sobre su hijo, y eso compensó en parte la preocupación que sintió tras ver a Izuku y al equipo en una transmisión de televisión del evento.
Su día no había sido divertido, y tuvo que justificarse después de eso. Gracias a que Tenko y Setsuna lo dejaron en paz con Inko, Izuku también se dio cuenta de lo de Himiko Toga. Con un grito maternal y las carcajadas de su mejor amigo y su primo, Izuku terminó recibiendo un sermón largo y tendido sobre lo que se debe y no se debe hacer al tener su primera novia, encogiéndose de vergüenza y deseando tener alguna forma de evitar las lágrimas de alegría que su madre derramaba. Había intentado explicarle que solo la había visto fugazmente, y que aunque había conseguido su número y le había enviado un mensaje esa noche para comprobar que estaba bien, no esperaba volver a verla en un tiempo. Entonces, al día siguiente, Himiko Toga apareció de camino a casa desde la escuela con Tenko, con un cardigan largo de color beige y un uniforme escolar no muy diferente al que usaban las chicas en su escuela, y se quedó un poco sin palabras. Al parecer, no les había costado localizar a él y a Tenko. Ella reconoció el uniforme escolar del barrio y había calculado el tiempo justo para llegar cerca de la escuela. Lo había saludado con entusiasmo, y al recordar lo que hizo al separarse el día anterior, se había convertido en un completo desastre de vergüenza para el deleite de Tenko. Pero por mucho que sus compañeros los miraran raro, se alegró de volver a verla. No fue porque fuera guapa, ni porque le gustaran sus cuadernos de don, ni porque le hubiera dado un beso. Eso definitivamente no influyó en su decisión. Desde entonces, se había integrado en el grupo como si siempre hubiera pertenecido a él. Era completamente caótica, casi completamente despreocupada y completamente imprudente, con una sonrisa maliciosa y una total falta de filtro, y él disfrutaba cada segundo que ella los acompañaba en su entrenamiento fuera de la escuela. No es que participara. La única vez que mostró reservas fue cuando le preguntaron por su don, ya que parecía ser un tema delicado, y el grupo había acordado no presionarla para que se uniera. Pero ella vino para pasar el rato y compartir su aprecio por el contenido de sus cuadernos, reía y bromeaba como si nunca fuera a irse, y los apoyó a todos mientras enviaban sus solicitudes a la UA. Los tres mosqueteros se habían convertido en cuatro. Estaba a punto de acostumbrarse a las bromas de Setsuna y Tenko, y a las miradas que Himiko le lanzaba de vez en cuando. Probablemente él también lo hacía, mirándola a los ojos un poco más de lo debido, pero también lo percibía en ella. En algún momento tuvo que armarse de valor y preguntarle qué pasaba, cuando el rubor se apoderó de su rostro al hablarle, pero por ahora simplemente se alegraba de que Tenko y Setsuna la hubieran aceptado tan rápido, y disfrutaría de su presencia en el grupo. Este pequeño grupo era donde se sentía más feliz, después de todo. ¡Qué dulce! Negó con la cabeza ante ese pensamiento y volvió a centrarse en Setsuna. Tu nombre de héroe fue fácil, después de que le dijiste a Tenko que querías algo más bonito. Me hizo recordar cuando éramos pequeños y jugábamos. La sonrisa de Setsuna se ensanchó. ¿Ah? ¿Y qué dijimos entonces? Si no recuerdo mal, le sonrió. Querías que te llamaran lagartija. Claro que sí. Gritó, y su brazo suelto lanzó un puñetazo al aire desde atrás. Sabía que lo conseguirías. ¿Lagartija, eh? Tenko la miró con una sonrisa burlona. No es tan malo como pensé que sería. Ella pasó el brazo por detrás de él y le dio una palmada en la nuca. Oye, para. Qué grosero. Le hizo pucheros. No es mi culpa que no sea tan genial como el nombre que elegiste. Bien hecho. Nos pusiste en aprietos después de que empezaras con algo tan chingón. Yo, Tenko titubeó e Izuku habría jurado que vio a su amigo sonrojarse un poco. Simplemente me pareció bien, ¿sabes? Una forma de honrar el pasado e incluir a mi familia en mi futuro. Bueno, espero formar equipo contigo en el futuro, le ofreció un puño flotante para un choque de puños. Tomura. ¿Tomura y Lizardi? Preguntó Himiko, estirando los brazos y bostezando con un destello de colmillo. Héroes del futuro. Tienen que ser mejores que lo que tenemos ahora mismo. Ese es el plan, respondió Setsuna, asintiendo hacia Izuku. Es justo como dijo. Puede que los héroes que tenemos ahora sean malos, continuó Izuku, pero no quiero renunciar a mi sueño por eso. Quiero salvar a la gente con una sonrisa y darles esperanza, y estos chicos también. Haremos todo lo posible para mejorar las cosas. ¿Sabes? Respondió Himiko, mirándolo con curiosidad, el tipo que me acogió después de perder a mis padres odia mucho a los héroes que tenemos ahora. Y lo entiendo, hay algunos a los que odio con todo mi ser. Igualmente, dijo Tenko con un gesto. Parece que nos llevaríamos bien, quizás. Pero, se quedó en silencio y se concentró en Izuku. Pero ustedes, si él los conociera, seguro que le caerían bien. De verdad que sí. Y si quieren cambiarlo todo, lo apoyo. Es mutuo. Qué divertido es tenerte cerca.
respondió Setsuna, sacándole la lengua a Himiko. Aunque no entrenes con nosotras. Himiko pareció contraerse un poco. Yo, sí. Mi don no es. Lo sé. ¿Eh? Ella miró a Izuku después de su suave interrupción. Ya dijiste que no te sientes cómoda mostrando tu don con nosotros, y no pasa nada. Le tendió la mano, acurrucada contra la almohada, para levantarla. No tienes por qué tenerle miedo a nada de lo que nos rodea. Sobre todo él, dijo Tenko, señalando a Izuku con el pulgar. Seguro que creerá que tu don es lo mejor que ha visto en su vida y tomará nota. Izuku lo ignoró. Así que no te presiones. Lo que sea que tengas, estoy seguro de que es increíble, pero no te vamos a rechazar si no quieres compartir. Ya eres parte de nuestro grupo. Te respaldaremos. Observó cómo la sangre le subía ligeramente a las mejillas y cómo sus ojos temblaban un poco, y rezó a cualquier dios que pudiera para no sonrojarse también. Bueno, otra vez. Tomó su mano para levantarse y se aferró a ella mientras se ponía de pie. Es que, no estoy acostumbrada a que la gente se interese y demasiado acostumbrada a que huyan por eso. Nosotros no, prometió Izuku, y le apretó la mano con la suya. Jamás. Lo prometo. Setsuna tosió con torpeza, mientras Himiko lo miraba con esos brillantes ojos amarillos. En fin, dejando de lado el momento tierno, todavía no tenemos un nombre de héroe para Suzu. Izuku soltó la mano de Himiko, sin ver la decepción en su rostro, y se desplomó un poco cuando su primo mencionó el tema. Es tan difícil, ninguna encaja. Pero se te ocurrieron un montón cuando eras más joven, dijo Tenko, agitando la pantalla de su teléfono hacia Izuku con una foto. Mira tus notas. Small Mig, All Mig Jr., Mig T-Boy, Mig Doriaya. No me lo recuerdes, gimió Izuku, mientras Setsuna y Himiko reían entre dientes. ¿En qué estaba pensando? Fanático de All Might hasta la médula, dijo Setsuna, mientras se acercaba a Himiko. Aunque Midoriya era listo. No pude, interrumpió Izuku, sacudiendo la cabeza avergonzado. No soy apto para seguir a All Might, nadie lo es. Simplemente no sé qué hacer que me diferencie de los demás. ¿Qué pasa con Deku? La forma casi inconsciente en que Himiko hizo esa pregunta no impidió que se congelara en seco. ¿Qué quieres decir? Ese chico rubio de Tatooine te llamaba Deku. Creí que era tu apodo. ¿No podías usarlo? Izuku le lanzó una mirada de preocupación a Tenko, quien había levantado la cabeza del teléfono. No había visto a Katsuki Bakugo desde el ataque, y su escuela se había empeñado en silenciar a sus alumnos cuando corrió la voz como la pólvora de que su petardo residente había abandonado la escuela. Nadie sabía dónde se había metido. Tenko suspiró, guardó el teléfono en el bolsillo y se puso de pie, volviéndose hacia Himiko. Bakugo era un imbécil con Izuku en la escuela. Un poco abusón. Él. Lo decía como si yo fuera un inútil, dijo Izuku, agachando la cabeza mientras Tenko le daba el contexto. Me llamaba Deku para menospreciarme. Era lo que usaba para burlarse de mí. Oh, titubeó Himiko. Lo siento, Izuku. Me pareció genial cuando lo oí. Col. Levantó la cabeza de golpe para mirarla y sintió que sus mejillas empezaban a traicionarlo y se ponía rojas. Sí, le sonrió levemente. Es como de Kiru, ¿no? Me gusta ese apodo. ¿Tú haces? ¿Sí? Se sonrojó un poco al mirarlo. Suena como la palabra japonesa para puedo hacerlo, ¿verdad? Es un nombre genial para un héroe. Además, me parece adorable. ¡Guau! ¿Estás bien, amigo? Tenko se acercó para sacudirle el hombro mientras Izuku se ponía rojo como un tomate y empezaba a echar vapor, y lo encontró inmóvil. Cambio de paradigma, todo mi mundo está patas arriba. ¿De qué carajo estás hablando? Creo que lo rompiste, dijo Setsuna, dándole un codazo en las costillas a una Himiko que reía entre dientes. No, pero estoy a punto de destrozarlo ahora mismo. Una voz grave interrumpió la charla en el almacén a sus espaldas, e Izuku y su equipo se dieron la vuelta. El rostro de Izuku se contrajo de miedo al reconocerlos. ¿Cómo habían encontrado el almacén? ¿Cómo los habían encontrado? Cabeza de tiburón, el yakuza de la pelea que él y Tenko habían tenido antes, permanecía de pie con los brazos musculosos cruzados, flanqueado por un matón tatuado con cabeza de oruga y un extraño hombre desgarbado con dedos largos y ojos como lentes de cámara. Sonrió con desprecio, mirando fijamente al grupo frente a él. ¿Cuánto tiempo sin verte, chico? Izuku abrió la boca para responder. Imagen congelada.
En un instante, el hombre de ojos lenticulares se llevó los dedos a las sienes y se colocó encorvado, mirando fijamente a Izuku y Tenko, con los ojos brillando blancos como una cámara. De inmediato, Izuku se quedó paralizado, incapaz de mover ninguna de sus extremidades o siquiera de mover la boca para hablar. Tenko, que estaba de pie justo a su derecha, también parecía afectado, ya que no podía oírlo escabullirse ni siquiera maldecir a la Yakuza. Cabeza de Tiburón soltó una risita profunda y sin humor, mientras su compañero seguía en su sitio, mirando a Izuku y Tenko. Buen trabajo, amigo. Me alegro de haberte traído. Señaló a los dos chicos. Después de las acrobacias que hiciste la última vez, no quiero que ni siquiera te muevas. Freeseframe puede dejarte parado mientras te mira. No quiero que te despiertes de ninguna explosión. Truco barato. Qué peculiaridad tan frustrante. Setsuna, de pie junto a una atónita Himiko, dio un paso al frente y apretó los puños con furia. ¿Quiénes son ustedes? ¿Yakuzas? ¿Por qué se meten con colegialas? Cállate, siseó Caterpillar con voz babosa, antes de señalar a Setsuna y dispararle un torrente de seda con la punta de los dedos, atando sus piernas por los tobillos mientras se ponía de pie. No queremos interrupciones. Hicimos que Watanabe montara guardia frente a la puerta principal precisamente por eso. Ay. ¿Estos dos chicos no les contaron nada sobre nosotros? Les gruñó Cabeza de Tiburón. Solo les estoy enseñando lo que pasa cuando se meten con el Shia Saikai. Izuku maldijo para sí. Mierda. Le van a contar a Setsuna lo que Tenko y yo hicimos. ¿Cómo le robé el don a ese tipo? ¿Te estás metiendo con la Yakuza? ¿Esos dos? Definitivamente te equivocaste de persona. Cabeza de Tiburón ignoró a Setsuna mientras ella se rasgaba la seda de los tobillos sin éxito. ¿Recuerdas a Toya Setsuno? El jefe lo mató después de que ustedes dos, monstruos, nos vencieran. Nos dijo que recibiríamos una recompensa si los traíamos para que los revisara. Eso no significa que no pueda darte una paliza primero. Oye. ¿Acaso me estás escuchando? No eres una amenaza para nosotros, dijo Caterpillar con desdén, mirando a Setsuna de arriba abajo. ¿Crees que nos importas, pequeña? Estamos aquí por tus amigos delincuentes, no por ti. Cállate o... Realmente odio a la gente como tú. Cabeza de Tiburón se giró para mirar a Himiko, cuya cabeza estaba inclinada hacia el suelo. ¿Habla la guapa? ¿Por qué estás tan enfadada, chica? Oh, mierda. Odio a los abusadores. Himiko levantó la vista, y si Izuku hubiera podido jadear, lo habría hecho. La expresión de su rostro al entrecerrar los ojos, la oscuridad a su alrededor, la forma en que les mostró esos colmillos a los Yakuza, era odiosa. El aura de ira emanaba de ella en oleadas e hizo que Caterpillar y Sharkea retrocedieran un paso, incluso cuando Freeseframe no se despreocupó de su tarea de inmovilizar a los dos chicos. Odio a la gente que quiere meterse con mis amigos. Tranquilo, siseó Caterpillar. Solo quiero ser feliz en este mundo y ser yo misma. Himiko dio un paso al frente y Caterpillar entró en pánico, fallando un disparo de seda que iba dirigido a sus pies. Estoy harta de que la gente lastime a otros, estoy harta de que gente como tú empeore el mundo. Otro paso, y Cabeza de Tiburón retrocedió. Estos dos quieren ser héroes. ¿Lo sabes? Quieren cambiar el mundo y hacerlo mejor. ¿Y quieres hacerles daño porque te plantaron cara? Su mano se movió para cepillarse la falda, e Izuku respiró hondo al levantarla, sosteniendo un cuchillo, dentado y afilado. ¿Desde cuándo llevaba uno de esos? No te lo permitiré. Tras un momento de silencio, Cabeza de Tiburón se tranquilizó y soltó una carcajada. ¿En serio? ¿Solo eres una chica flacucha con un cuchillo insignificante, y crees que puedes con nosotros? Somos unos malditos yakuza. Hazte a un lado antes de que te hagamos daño también, siseó Caterpillar, sacando su propio cuchillo. ¿Quieres hacerle daño? Atraviésame primero, imbécil. La mirada de Izuku se posó en Setsuna, quien había levitado su torso con las piernas atadas y ahora miraba a Caterpillar desde arriba. Nunca vuelvas a subestimarme así. ¿Qué carajo? ¿Sorprendido, eh? Setsuna miró al matón con lascivia. ¡Buh! En cuanto Setsuna dijo eso, todo empezó justo delante de Izuku y Tenko. Caterpillar fue el primero en salir del pseudo empate e intentar atacar, disparando un pegote de su seda a Setsuna en el aire. Su primo activó el divisor de cola de lagarto en todo su torso, separando su cabeza y brazos para esquivar su ataque. Cabeza de Tiburón retrocedió para interponerse entre Freeseframe y Himiko mientras ella cargaba directamente contra él, agachada y con el cuchillo en la mano derecha.
Oruga entró en pánico e intentó lanzar el cuchillo que sostenía a la cabeza de Setsuna, pero con el hábil control que tenía sobre su don, ella simplemente levantó un brazo suelto para atraparlo por el mango en el aire con su mano izquierda y lanzarla hacia las vigas, lejos de su alcance. ¿En serio? Mala jugada, Oruga. Si Izuku hubiera podido reír, lo habría hecho. Estaba aprendiendo demasiado de Tenko, pero en lugar de eso tuvo que observar en silencio cómo Caterpillar se enfurecía. No me llames así, maldita sea. Observa tu entorno, genio. Caterpillar cayó víctima del don de Setsuna al sentir algo impactarse en el costado. Al bajar la vista, completamente conmocionado, vio que, mientras Setsuna tenía los pies atados por los tobillos en el suelo frente a él, el resto de sus piernas se habían desprendido y volaban hacia él para patearlo en la cadera. El breve instante de conmoción desvió su atención de los numerosos fragmentos de ella que volaban hacia él, y la volvió a centrar justo a tiempo para un feroz golpe de Setsuna con el brazo derecho desprendido, que lo dejó tendido inconsciente en el suelo. Setsuna se recompuso sobre sus pies y usó el cuchillo que había adquirido en su izquierda para cortar la gruesa seda. Himiko, estás. No logró completar la frase cuando Himiko se lanzó contra Cabeza de Tiburón, agachándose y esquivando el puñetazo que le lanzó salvajemente. Ya. Cabeza de Tiburón, aún manteniéndose entre Himiko y el matón que tenía a Izuku y Tenko inmovilizados, le gruñó mientras esquivaba su golpe, hacía una finta y rodaba para esquivar el cuchillo. Eres mejor en esto de lo que pensaba, pequeña. Himiko blandió el cuchillo y frunció el ceño al ver que casi rozaba el hombro de Cabeza de Tiburón, antes de que éste se lo arrebatara. Alguien que me cuida se aseguró de que pudiera protegerme. No voy a perder contra una escoria como tú. Ah, ¿tú crees? Cabeza de Tiburón metió la mano en el bolsillo de su sudadera, e Izuku, paralizado, se dio cuenta con horror al ver lo que sostenía el Yakuza. El distintivo líquido azul en una jeringa. No iba a usar esto a menos que los chicos se descontrolaran, pero te lo mereces. Oh, no. Trigger. Los ojos de Himiko se entrecerraron. Así que eres uno de esos, ¿eh? Solo lo mejor, hecho en casa por los Asaikai. Rió Cabeza de Tiburón y avanzó hacia Himiko y Setsuna mientras ambas retrocedían con cautela. Si tanto quieres morir, entonces está bien. Levántate, Izuku. ¿Dientes como estos y esos huesos frágiles tuyos? Ni tú ni la lagartija sobreviviréis a mis fauces, y ya no tienes ese cuchillo tan bonito. Él va a lastimar a tus amigos. A tu tripulación. ¿Qué les parece? ¿Los comeré a ambos delante de sus novios antes de dárselos al jefe? Cree que te está ganando. Cree que está lastimando a quienes más te importan. No te rindas. No dejes que gane. Estarán deliciosos, pequeñas ratas. Levantarse. Rack. Una furia desenfrenada recorrió a Izuku y aquel familiar rayo negro crepitó en sus brazos al liberarse repentinamente de los efectos aprisionantes del don de Freeseframe, para horror de un Yakuza cegado. Antes de que pudiera parpadear y volver a usar su don, Izuku gritó y lanzó una ráfaga de aire desde ambas palmas que arrojó a todos al suelo, excepto a Sharkeadia y Miko. Freeseframe se golpeó la cabeza contra el cemento al caer y se desplomó en un montón. Mientras corría hacia Cabeza de Tiburón, Izuku sintió que, inconscientemente, frotaba los dedos de su mano derecha contra la espalda de Freeseframe al pasar junto a su cuerpo inconsciente. Chispas negras y rojas danzaron por un instante, antes de sacudirse, levantar la mano derecha y extender la palma hacia Cabeza de Tiburón. Mío. El tirón del don que le había quitado al otro Yakuza antes le arrancó la jeringa del gatillo de las manos al bruto antes de que pudiera inyectarla, e Izuku ni siquiera perdió un segundo en arrojarla detrás de él. Tenko. Al girarse, vio que su amigo ya se había quitado uno de los guantes y había atrapado la jeringa con esa mano. Dekai se encargó de inmediato de destruir el abominable suero. Lo tengo. Siempre odié los efectos de estado, pero la parálisis era la más sucia. Cabeza de Tiburón reaccionó de inmediato, intentando avanzar con torpeza, pero se quedó sin aliento cuando Himiko le asestó un rápido puñetazo de conejo en el estómago, lo que lo hizo tambalearse y recibió una patada en el hocico de Setsuna. Malditos niños. Suficiente. Izuku extendió ambas manos frente a él y lanzó fuerza aérea a quemarropa contra el pecho del Yakuza, quien salió volando por la explosión a través de un pilar de concreto hacia la pared del fondo del almacén. Con un crujido, el cuerpo inconsciente de Cabeza de Tiburón se deslizó por la pared y quedó desplomado tras el ataque más potente de Izuku. No los molestaría pronto, arrebatando la victoria de las fauces de la derrota, Susu. Eres una pasada, Setsuna.
Izuku exhaló con dificultad y se giró al oír un gruñido a sus espaldas. Tenko. La mano sin guante de Tenko se extendía hacia el bruto inconsciente, mientras se rascaba el cuello con la otra mano y miraba con enojo el cuerpo caído de cabeza de tiburón. Sabes, a veces desearía no haber aceptado convertirme en héroe contigo. Lo sé. Izuku se interpuso entre Tenko y su atacante. Pero accediste. Y los héroes no matan, Ten. Con un sonido entre un gemido y un gruñido, Tenko se puso el guante de nuevo y apartó la vista. Bien. Pero no te enfades si lo pateo mientras está caído. Diría que al menos se lo merecía, dijo Himiko con tono sombrío, mientras se acercaba a él y Setsuna le frotaba los hombros a Tenko. ¿Seguro que puedes dejarlo? No voy a matarlo. Ser un héroe no significa matar villanos, solo detenerlos. ¿Incluso cuando quería matarte? Preguntó Himiko, frotándose los nudillos para recuperar la vida tras el puñetazo. ¿Después de que quería comerse a tus amigos y dejar que su jefe te torturara? No soy como él, respondió Izuku, levantando la vista para que sus ojos verdes se encontraran con los amarillos intensos de ella. Siempre tiene que haber otra manera. Por un instante, su rostro quedó indescifrable, antes de que una leve sonrisa se dibujara en su rostro. Respuesta correcta, Izuku. Serás un gran héroe. Oye, gracias. Le puso una mano en el hombro. ¿Sabes? Tú también serías una buena. No estaba preparado para que ella se congelara o se sonrojara con tanta vehemencia. ¿Qué? Tú y Setsuna nos salvasteis a ambos allá, dijo con sinceridad. Nos habríamos ido sin vosotros, así que, también sois mi héroe, ¿sabéis? Ella le dedicó una sonrisa deslumbrante, aunque le costaba trabajo hacer contacto visual. Gracias, supongo que estamos a mano por haberme salvado en la estación, ¿no? Sé claro, sí, respondió Izuku con una sonrisa. Lo digo en serio. Queremos ser héroes para cambiar lo que significa serlo. Nos cuidaste bastante bien para alguien a quien no le gustan los héroes. Quizás podrías mostrarles también cómo deberían ser. Cuando ella lo miró, había algo en sus ojos que él no pudo descifrar, algo más que la sonrisa en su rostro. Lo pensaré. Gracias, Izuku. Tenko le dio un codazo a Setsuna. Supongo que la asistencia del grupo fue útil, ¿no? Llévame al nuevo museo de dinosaurios en la prefectura de Tandosa y estaremos en paz, respondió Setsuna, apoyando la cabeza en su hombro con una leve sonrisa. Trato. Buen chico. Aunque tengo una pregunta para la nueva integrante del grupo, Tenko miró a Himiko, atónita. ¿Por qué tienes un cuchillo? ¿Y dónde lo estuviste escondiendo todo ese tiempo? ¿Por qué es eso importante, maldito lagarto? Himiko, todavía ligeramente sonrojada, se levantó el borde de la falda como para mostrarles a Izuku y compañía la pistolera que llevaba atada al muslo, pero al ser adolescente, en un instante la mirada errante de Izuku vio mucho más de lo que probablemente se suponía que debía ver. Mi tutor me enseñó el valor de la defensa personal. Nunca se es demasiado precavido con todos estos tipos malos, así que tengo uno escondido y cerca. Solo me aseguro de los peores escenarios. Ella le mostró su. Tranquilízate, Izuku. Cierto. Por una vez, su cabeza estaba bien. Izuku tragó saliva, reprimiendo el rubor que amenazaba con romper la fuerza de voluntad de un dios, y miró a Himiko a los ojos mientras ella guardaba el cuchillo. Ya veo. ¿No estás enojada conmigo por tener uno? Parecía genuinamente curiosa. No. O sea, probablemente debería, pero, tienes que mantenerte a salvo, ¿sabes? Izuku asintió para tranquilizarla. Es básicamente como los héroes con objetos de apoyo, ¿verdad? Solo los guardas para defensa personal, y nos ayudó un poco, así que... Antes de que empieces a murmurar otra vez, interrumpió Tenko, agarrando a Izuku por la nuca y tirando de él, tenemos que salir de aquí. Este lugar está comprometido y no podemos volver si los yakuza saben que merodeamos por aquí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Pero cómo? Dijeron que tenían a otro yakuza de guardia en la entrada. Tonto, Isu. Esta es nuestra base secreta. Tenko se señaló con el pulgar con orgullo. ¿Crees que montaría una base sin una o dos salidas secretas? Saldremos por una de esas. Por una vez, estoy orgullosa de que juegues tantos videojuegos, sarcásticamente Setsuna. Tenko la ignoró. Vamos. De ahora en adelante tendremos que venir a tu casa y entrenar en el jardín trasero donde podamos. No estamos tan lejos del examen de admisión a la UA, no nos va a pasar nada, y será mucho más seguro ahora que nuestra base secreta se convirtió en una casa de monstruos. Bien, nos vamos a casa, asegurémonos de que estamos a salvo. Y luego nos alejamos de aquí. Exactamente.
Yo también voy. Setsuna reaccionó sorprendida ante la pregunta de Himiko, rodeándola con un brazo mientras Tenko se alejaba. Claro que sí. Tú también formas parte de este grupo, ¿verdad, Izuku? Así que lo eres, añadió, sonriéndole. Mamá estará encantada de conocerte, estoy seguro. ¿Cómo podría ser infeliz? Conocerá a su futura nuera. Setsuna. Tenko lanzó un pequeño trozo de hormigón a la cabeza de Izuku con una precisión desconcertante. ¡Ay! ¿Bien eso qué? No quiero estar aquí cuando la pesadilla del dentista despierte. Está bien, vamos. Vamos. Rojo de vergüenza y aún con dificultades para mirar a Himiko a los ojos, que reía entre dientes ante la sugerencia de Setsuna, Izuku salió corriendo tras Tenko mientras desaparecían hacia una salida secreta. Ya era suficiente adrenalina para un día y suficiente de una muerte por los pelos, y aunque sabía que a su madre no le haría gracia la idea de que los yakuza los hubieran atacado mientras entrenaban después de clase en su supuesta base secreta, se sentía aliviado de llegar bien a casa con ella. Solo tenían que evitar a ese guardia y estarían a salvo. Denunciar el ataque a la policía era necesario, por mucho que su instinto le gritara que lo enterrara y siguiera adelante. Cabeza de Tiburón y su equipo lo reconocieron y sabían lo suficiente sobre ellos como para haberlos rastreado. Existía el riesgo de que lo volvieran a hacer o de que trajeran a yakuza más fuertes. No quería involucrar a la policía por lo que había sucedido con Setsuno, pero su madre pondría el grito en el cielo si no lo hacían, y no estarían a salvo a menos que alguien los vigilara también por si el Shia Saikai decidía actuar. Él solo quería mantenerlos a salvo. No importa el costo. Resultó que no habría tenido que preocuparse en absoluto por el guardia de afuera, ni por los yakuza que se quedaban dentro del edificio. El destino tiene una forma curiosa de jugar y tirar los dados, y en ese momento en particular, el pequeño grupo de Izuku había recibido varios seises para salir sin más incidentes. Si se hubieran quedado más tiempo, habrían oído los sonidos de la pelea afuera, el silencio espantoso que se hizo en un instante. Los espantosos sonidos de su seguridad al ser asegurada. Menos mal que no se quedaron. ¿Y solo dejaron un guardia afuera? Cabeza de Tiburón se despertó con el sonido de una voz desconocida y la visión del techo de un almacén a lo lejos, mientras yacía boca arriba. El sonido de voces desconocidas para él despertó una alarma subconsciente en su mente, pues no sabía quiénes eran. Parecían viejas y cansadas, y no pertenecían a su tripulación. Las alarmas quedaron ahogadas por el dolor que le invadió las extremidades como aceite en una sartén. Maldita sea, esos niños tenían mucha fuerza. Fueron lo suficientemente valientes como para creer que eso era todo lo que se necesitaba. Una nueva voz respondió al anciano, rica, morena y muy elocuente. Ofreció una buena resistencia, pero al final quedó incapacitado. En efecto, y me alegro de que lo hayas perdonado. La absorción de impactos es un don poco común, y uno que he estado buscando durante algún tiempo. Las alarmas en la mente de Cabeza de Tiburón se intensificaron mientras se estiraba y flexionaba los dedos con cautela. ¿Esta gente golpeó a Watanabe? ¿Lo perdonaron? ¿Y el resto de la tripulación? ¿Para el proyecto? ¿Para una nueva asignatura? Podría ser la pieza clave, después de tanto tiempo. Se oyó un golpe en el suelo, como el de un bastón sobre el cemento. No valía la pena conservar a los demás. Desháganse de los cuerpos. No podemos permitirnos llamar la atención. Las alarmas se intensificaron y alcanzaron un punto álgido, superando los dolores que lo aquejaban. Sus compañeros de tripulación habían muerto. Cabeza de Tiburón se incorporó de golpe y apretó los puños, mostrando los dientes a los recién llegados. Bueno, ¿qué demonios haces? La razón por la que se quedó en silencio fue horrorosa, y Cabeza de Tiburón tardó un par de segundos aturdidos en que su cerebro se diera cuenta y procesara lo que tenía ante sus ojos. Dos personas no deberían haberlo llenado de tanto miedo. Sus ojos se sintieron inmediatamente atraídos por la abominación sobrenatural con un traje a medida, erguido en medio del espacio vacío. Cabeza de Tiburón había visto todo tipo de extrañas mutaciones de los dones de las personas, diablos, después de todo, había crecido con uno, pero el hombre que tenía delante parecía hecho de niebla negra y púrpura, que danzaba y parpadeaba como si una brisa soplara a través del almacén. Dos ojos amarillos de pesadilla parpadearon en medio de un vacío de gas que conformaba el rostro del hombre, y Cabeza de Tiburón sintió un escalofrío salvaje recorrer su columna vertebral al ver esos ojos. Estos no eran los ojos del hombre. Estos eran los ojos de los depredadores del amanecer de los tiempos, los cazadores del hombre, aquellos que se escondían en cuevas oscuras y en las sombras de los bosques para aislar y tomar a sus presas. Los ojos de un cazador.
El hombre que estaba a su lado parecía normal en comparación con su compañero. Cabeza de Tiburón había acertado al distinguir el golpeteo de un bastón en el suelo. El hombre era viejo, bajo y encorvado, como si sufriera años y años de dolor de espalda. Completamente calvo, con un tupido bigote blanco que parecía brotar de su labio superior y cubrirle la mitad de la cara como una rama que sobresalía. Lo más extraño del hombre parecía ser unas gruesas gafas negras en la frente. Cabeza de Tiburón supuso que la bata blanca manchada significaba que estaba viendo a una especie de médico, pero aquí. Después de esta pelea, Cabeza de Tiburón se dio cuenta de lo inoportuna que era la situación al observar brevemente su entorno. Caterpillar no aparecía por ningún lado, ni tampoco Freeseframe. Curiosamente, no había sangre ni ninguna otra evidencia de una pelea. Sus preguntas sobre el por qué se resolvieron rápidamente al ver a Watanabe siendo metido en una bolsa por la criatura de la niebla. El rostro de su amigo estaba congelado, una sonrisa de labios gruesos, inconsciente, en el rostro de su compañero de pelo verde, y claramente estaba fuera de combate. Con un toque, una nube de niebla púrpura se formó sobre la bolsa que contenía a Watanabe, antes de desaparecer ante sus ojos sin dejar rastro del compañero Yakuza. El hombre de las sombras podía teletransportarse, y esa comprensión alarmó a Cabeza de Tiburón. ¿Qué carajo hiciste? El doctor se estremeció levemente al oír que su voz se apagaba, pero se recompuso rápidamente. Ah, parece que tenías razón, Kurohiri. El más importante sobrevivió. ¿Quién? Cabeza de Tiburón apretó los puños. ¿Quién demonios eres? Disculpe nuestra mala educación, respondió el monstruo de traje a medida, mientras el doctor se incorporaba y se ajustaba el cuello. Solo queríamos atender la escena mientras esperábamos a que se levantara. Normalmente no me dejo ver, añadió el doctor, mientras Cabeza de Tiburón giraba el hocico para observar al hombrecillo. Después de todo, mi trabajo es mucho más seguro en la sombra, pero cuando supe que podríamos tener una pista interesante para nuestra causa, bueno, simplemente tuve que acompañar a Kurohiri al lugar de los hechos. ¿Una pista? Cabeza de Tiburón negó con la cabeza. ¿Qué les hiciste a mis amigos? ¿A dónde llevas a Watanabe? ¿Watanabe? El anciano chasqueó los dedos, tan frágiles que parecían quebrarse con el movimiento. Ah, ya veo. Ya que te refieres solo a él, supongo que te refieres a tu amigo amortiguador en la bolsa. Será de gran utilidad para mi investigación. En cuanto a los demás, bueno, simplemente no podían quedarse tirados por ahí. Preferimos mantenernos alejados de los focos siempre que sea posible, dijo el hombre de la sombra. Nadie hará preguntas si nos deshacemos de sus cuerpos. Tú, Cabeza de Tiburón, no sabía qué hacer. ¿Los mataste? Era una necesidad. Entonces, ¿qué carajo quieres de mí? Buena pregunta. El doctor miró a su compañero. ¿Kurohiri? El monstruo Kurohiri, ahora nombrado, fijó su mirada feroz en Cabeza de Tiburón. Hasta hace poco seguiste a un joven teniente del Shia Saikai, ¿verdad? Un joven llamado Toya Setsuno. ¿Cómo hiciste? Los rumores corren rápido por nuestro mundo, y pocos nos llamarían la atención como este. Kurohiri se abalanzó sobre él. Tu líder se deshizo de Setsuno después de que perdiera su don. Y tú, estando presente el día que lo perdió, intentaste recuperar tu favor reuniendo un equipo para rastrear al responsable de que Setsuno perdiera su don. No sé qué, por favor. El doctor le mostró un documento, y Cabeza de Tiburón reconoció con pavor el kanji exacto del jefe. Era el informe de la autopsia del jefe en manos de este anciano. El hurto parecía un buen don, y de repente se encontró sin él. Cuando supe que un don había desaparecido de un yakuza de poca monta, me intrigó el porqué. Hice que Kurohiri te rastreara. ¿En serio? Mierda, el fumador había estado ahí todo el tiempo. Cabeza de Tiburón sí que les tenía miedo a esos dos. Y cuánto me interesó saber de Kurohiri que mencionaste que dos chicos le habían quitado su don. El doctor guardó el informe médico en su abrigo mugriento. Oí que intentaste encontrarlos y castigarlos, así que imagina mi sorpresa cuando supe que los enfrentaste de nuevo, solo para que escaparan. Tenemos otro cabo suelto. Para que puedas ayudarnos a atar este cabo suelto. La amenaza en la voz profunda de Kurohiri le puso la piel de gallina. ¿Qué sabes de los chicos? No tenía ninguna oportunidad contra ellos. Lo matarían antes de que llegara a 10 yardas, y nunca le entregaría la información a Overall intacto. La cobardía lo venció. Solo sé que dijeron que algunos días rondaban por aquí después de la escuela. Se hacían llamar Suiten, creo, escolares, uno mayor que el otro. Su tiene el pelo verde, es el ladrón.
Tenía un don de aire, pero le lanzó un rayo negro a Toya y su don ya no funcionó. Tienes un bicho raro de pelo azul, solo tiene unas manos espeluznantes que destrozan. Por favor, no sé más. Un golpecito con el bastón del anciano bastó para silenciarlo. Interesante. No hay mucho que decir, Kurohiri. Suficiente para preguntar. Los horribles ojos amarillos brillaron en lo que Cabeza de Tiburón solo pudo suponer que era una sonrisa. Gracias por su servicio. Cabeza de Tiburón abría y cerraba el puño sudoroso. Los nervios lo dominaban. Puedo. La niebla se encendió. Oh, no. No puedes ir. Sabes demasiado, ¿ves? El doctor negó con la cabeza. Y, francamente, ya no te sirve. Es una pena, la verdad. Estamos atando cabos sueltos, como dijimos. Kurohiri volvió a fijar sus terribles ojos amarillos en Cabeza de Tiburón. Resulta que eres uno de ellos. Adiós. Cabeza de Tiburón no supo qué lo golpeó. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante, mientras la niebla púrpura se retorcía en las manos del temible Kurohiri, antes de extenderse por el espacio entre ellos y envolverlo por completo. Abrir la boca para gritar solo significó que la niebla se obligó a llenarla, antes de que, con un gemido y un ruido como el tintineo de una gota de lluvia sobre el agua, Cabeza de Tiburón desapareciera de la vista, dejando al doctor y al hombre de las sombras solos en el almacén. El doctor, Kyuda Igaraki, suspiró y se jugueteó un poco con el bigote. Sabía menos de lo que esperaba, pero no importa. Es un buen buey, aunque un poco críptico. La paciencia siempre ha sido nuestra virtud, doctor, respondió Kurohiri poéticamente, despejando la niebla que lo envolvía. Podremos encontrar a los chicos con un poco de tiempo. Suiten, Garaki sintió una leve sonrisa en su rostro. ¿Lo sentiste cuando mencionó el rayo? ¿Y el donaire? ¿Cañón de aire? En efecto. Qué nostálgico. Un favorito del maestro, en manos de alguien que aún no ha comprendido la verdadera naturaleza de su don. Garaki se sacudió. Vamos, viejo amigo. Es hora de volver a casa. Tenemos un nuevo sujeto para mis pruebas, después de todo. Qué suerte que cayera en tus manos por una feliz coincidencia. Kurohiri se acercó al doctor, ajustándose las esposas. Será un espécimen perfecto. Crucemos los dedos para que tu optimismo dé frutos. El doctor miró a Kurohiri mientras una mano empañada se posaba sobre su hombro. ¿A dónde los enviaste? ¿A los yakuza que no necesitábamos? En diferentes partes del Océano Pacífico, dijo Kurohiri con tono sombrío. Las múltiples salidas de un portal de disformidad significan que no hay supervivencia al llegar, y lo que llega puede ser eliminado por los peces. El olvido está asegurado. El maestro te enseñó bien. Elogio tu eficiencia. Garaki se ajustó las gafas protectoras para deslizarlas sobre los ojos, mientras la niebla danzaba a su alrededor y los oscuros pasillos de un hospital abandonado se hacían visibles a través de la niebla. Regresemos, Kurohiri. Tenemos un ejército que construir. Izuku, Tenko y Setsuna. Edades. 14, 16 y 14. Y Miko Toga. Edad. 14 años. Kyuda Igaraki y Kurohiri. Edad. Kyoka. Cariño. Kyoka giró, con la cabeza entre las manos y la mirada perdida en el papel que tenía delante con sus oscuros ojos color onix, se sobresaltó al oír la voz de su madre a sus espaldas. Mamá. ¿Qué estás? Te esfumaste en tu caravana entre sesiones, cariño. La banda se preocupó un poco por ti, pero pensé que si estabas de bajón, sería mejor ir a verte y dejarlos en el estudio. Su madre, Mika, la miró a través de sus gafas con ojos tristes. Y aquí estás. Mirando las letras sin leer ni una sola palabra. Kyoka no podía negarlo. Sí. Supongo que sí, ¿eh? ¿En qué estás pensando, cariño? Kyoka suspiró y jugueteó nerviosamente con su yak, haciéndolo girar alrededor de un mechón de su cabello morado. Es solo la última canción. No sé cómo decirlo. No es lo que quieres cantar, ¿verdad? Como su madre estaba tan en sintonía con lo que sentía, seguía siendo un misterio para ella, pero fue bien recibido. Sí. Es que, es triste, mamá. Muy triste. Si no te gusta, podemos hablar con tu gerente y... No es eso. Es que, no sé, resopló Kyoka. Es precioso. Es muy tierno y entiendo lo que intentan hacer. Eso de somos propensos a sacrificarnos mola, y estoy segura de que será una gran canción. Pero no creo que sea yo. No es lo que quería hacer con mi música. Su madre la miró con tristeza mientras tomaba un sorbo del café que sostenía. Querías inspirar a la gente.
Siempre nos lo decías a tu padre y a mí. Sí. Kyoka miró a su madre e intentó no tambalearse. Es que, no creo que él lo considere inspirador. El mundo es una mierda y la gente quiere escucharme cantar canciones tristes y quejarse de lo mal que está. Eso, no es lo que quiero que la gente sienta con mis canciones. Lo entiendo. Su madre dejó la taza de café y se acercó a abrazar a su hija por detrás, sentada allí. Estaría orgulloso de ti. Lo sé. Kyoka deseaba poder estar de acuerdo. De verdad que sí. Kyoto Kujira había sido un padre excepcional durante su infancia. La llevaba a conciertos y la sentaba en sus hombros, le presentó a The Ed Dope, una banda que ella aún afirmaba que sería el único amor de su vida, y alentó cada detalle de su creciente amor por el punk rock. Entre él y su madre, quien le había enseñado a Kyoka a tocar la guitarra y el bajo y le cantaba para dormirse todas las noches, Kyoka había sido bendecida, pero no solo la música la incentivaron. La llevaban a ver películas de héroes, le compraban cómics y la dejaban soñar con que algún día podría ser ella quien salvara a la gente. Entonces ocurrió el incidente cero. All-Might y un villano demolieron edificios de oficinas en Musutafu tras perecer en combate. Kyoto Kujir fue otro de los que no regresó a casa. Daños colaterales, y una joven que luchaba por comprender por qué nunca volvería a ver a su padre. Kyoka había perdido toda esperanza de ser una heroína en ese momento. ¿Por qué debería? Los héroes no habían estado allí para salvar a su padre, y ahora no podía volver a verlo. No podía reírse a carcajadas cuando rompió la batería que le compró en Navidad, no podía avergonzarse cuando llegó a la escuela en moto, gritando al ritmo de metal viejo, no podía acurrucarse en un sofá junto a él y ver transmisiones en vivo de conciertos antiguos hasta las 4 de la mañana. Le habían fallado, y ella lo había perdido, y no podía ser como ellos. Los héroes que les quedaban no eran nada. Se entregó a la música como vía de escape, siendo una niña de 8 años, y se entregó por completo a todo lo que hacía. A los 12, cantó en la fiesta de una amiga y un ejecutivo de un estudio en Tokio la descubrió, fascinado por su voz y la emoción con la que tocaba las cuerdas de su bajo morado, el regalo que heredó en el testamento de Kyotoku y que estaba destinado a ser un regalo de graduación de secundaria. Su sencillo debut fue Age Doll, una canción que ella misma compuso, cantada con una voz temblorosa, llena de inseguridad y melancolía. Eso se había publicado el día de su 13º cumpleaños. Poco después, Endeavor y la Comisión de Héroes habían destrozado las reglas de los héroes y fracturado el país más que nunca después de All Might, y su canción se había convertido en un himno para la discordante sociedad japonesa. Ahora era todo lo que querían de ella, la dirección que la gobernaba. Canciones de tristeza y desesperanza perdida, de un mundo que había sufrido y seguía sufriendo, sumido en la autocompasión. Querían negatividad porque era lo que sentía el país, lo que resonaba en la gente, y simplemente no querían saber nada de los gritos de guerra que escribía, ni de las canciones que gritaban a todo pulmón que vendrían días mejores. Ella era simplemente Kyoka, la triste voz de nuestros tiempos. Solo quería hacer sonreír a la gente con su música. Enorgullecer a su padre de lo que podía hacer con su música. Y, sin embargo, ya no sentía que lo estuviera haciendo. Ahora solo estaba sentada intentando no llorar, en una caravana afuera del estudio que le habían dado como sala de recreo, sin poder aprenderse los versos de la última canción triste y preguntándose dónde se había equivocado. No creo que esté orgulloso de mí, dijo Kyoka con un sorbo, maldiciendo estar a punto de llorar, algo que no había hecho en años. El mundo es un desastre y yo solo estoy sentada en un estudio cantando canciones tristes sobre él. Ya no creo en los héroes, ni en los que tenemos, ni por lo que hicieron, pero ni siquiera puedo creer en mí misma. Tosió, recomponiéndose para contener las lágrimas. Es que, no quiero hacer nada más hoy. Su mamá le dio una palmadita en el hombro y se levantó. Volveré al estudio y les diré que necesitas el resto del día. Podemos hablar de la canción con los representantes mañana si no estás contenta, pero por ahora, te llevaremos a casa, ¿de acuerdo? Kyoka solo pudo asentir y se tapó la cara con las manos al oír el clic de la puerta del remolque tras su madre que se marchaba, desplomándose en la desesperación. Quería salvar a la gente con la música, y ni siquiera podía salvarse a sí misma. Apenas se mantenía como música. ¿A quién engañaba si creía que también podía ser una heroína? Maldita sea. Deslizó el papel con la letra de la canción del estudio a un lado y acercó otro trozo de papel, esforzándose ferozmente por no llorar. Una canción que había estado escribiendo, intentando sacar positividad del fondo de un pozo de emociones, pero que aún no había logrado descifrar. Ni siquiera te entiendo, ¿eh? Simplemente no encajaba.
Ni siquiera tenía una melodía, solo fragmentos de letras que quería incluir. Hablaba de no rendirse y defender sus creencias, fragmentos de versos que no parecían encajar, y no tenía ni idea de cómo iba a expresarlo. Quería que fuera grande y audaz, y que diera a la gente más esperanza de la que ya tenían, pero no encontraba la chispa para terminar los versos y crear una canción que resonara hasta el cielo, la canción para siempre que siempre quiso escribir. Gimió, cogió su teléfono y extendió uno de los conectores para conectarse. El conector para auriculares era una bendición para una melómana, ya que no tenía que preocuparse por los auriculares y podía sentir la música que escuchaba. Dope, dame fuerzas. Sácame de mis pensamientos un rato, ¿vale? No. El oído de Kyoka era excepcional, y justo cuando estaba a punto de darle al play para reproducir su álbum favorito, oyó un leve gemido desde fuera del tráiler. ¿Eh? Por favor, yo. Baja la voz, señora. La otra voz era un silbido masculino. Dame la bolsa y me voy. ¿Tengo una hija? Mamá. Preguntó Kyoka en voz alta, abriendo mucho sus ojos triangulares. ¿Qué demonios le estaba pasando a su mamá? Y no tendrá mamá si sigues con esta mierda. Dame la maldita bolsa. Oh, no. Kyoka agarró el teléfono que seguía enchufado. Este tipo intentaba robarle a su madre. Por favor, yo. No me hagas usar el cuchillo, estúpido. Última oportunidad, dame la bolsa. No. Kyoka no tenía ni idea de cómo se movía tan rápido. Un segundo estaba desplomada en la mesa de su pequeña sala de juegos, con la cabeza entre las manos y sin ninguna motivación, y al siguiente se había lanzado contra la puerta de la caravana, abriéndola de una patada y saliendo furiosa. Cuando la puerta se cerró de golpe sobre sus bisagras y amenazó con golpear, observó la escena. Una madre, con expresión de terror, y un gamberro con una sudadera harapienta, apuntándole con un cuchillo sucio a su madre, atónito al ver a un adolescente furioso que prácticamente vibraba mientras lo fulminaba con la mirada. ¿Qué demonios le estás haciendo? El idiota de la sudadera gruñó. Oh, sois dos. ¡Genial! Ahora podéis mirar. Rack. Latido del corazón. El don de Kyoka hacía cosas extrañas que la habían tomado completamente por sorpresa. Durante mucho tiempo pensó, al igual que su madre, que solo podía escuchar. Para su gran sorpresa, un día, al conectarse al subwoofer más grande de su padre por un reto, pudo usar sus conectores para emitir vibraciones, una especie de extraña onda sónica. Ahora, con su teléfono en la mano, Kyoka también tenía un arma en los altavoces, y un latido que podía usar para emitir una onda. Con toda la ira que sentía, el sonido del altavoz del teléfono salió con tanta fuerza que hizo volar al delincuente, con el cuchillo fuera de su alcance. Urk. Kyoka ni siquiera esperó a que el chico cayera al suelo, desplomándose inconsciente, antes de correr hacia su madre y arrastrarla hacia la caravana. Mamá. ¿Estás? Kyoka, su madre parecía atónita. ¿Qué hiciste? ¿Estás bien? Sí. Mika respiró hondo. Acabas de salvarme. No iba a dejar que te hiciera daño, mamá. Kyoka se tomó un momento para calmarse, antes de apoyarse contra la puerta y soltar un silbido. Rayos. Usé mi don con él, ¿verdad? Sí. Su mamá le frotó el brazo. Lo hiciste bien, Kyoka. Estaba preocupada antes de que aparecieras. Gracias. G. Nadie se mete con nosotros. Kyoka hizo una pausa. Eso, se sintió bien. Quizás, pero no creo que puedas volver a hacer algo así, dijo Mika, con aspecto preocupado. ¿Y si la policía descubre que usaste tu don ilegalmente? Ya sabes cómo son con el uso de dones sin licencia, y entonces el estudio también nos echaría encima. Esa verdad golpeó a Kyoka mientras bajaba de la euforia. Desafortunadamente, su madre tenía razón. Las nuevas reglas de Endeavor y la comisión estipulaban que cualquiera que usara su don en público sin licencia sería castigado. Su paciencia con quienes se tomaban la justicia por su mano era menor que la del director de la UA, y con su perfil como cantante, no la desestimarían si la encontraban. Cada pensamiento racional en su cabeza le decía que tal vez su madre tenía razón en estar preocupada. Tal vez lo mejor era ocultar el incidente, fingir que nunca había sucedido y volver a hacer música con la esperanza de que alguien se tomara en serio el mensaje. Pero... ¿sabes qué? Tal vez pueda. ¿Por qué tuvo que limitarse solo a salvar a su madre? ¿Por qué no pudo hacer más? Bueno, quizá debería, de todos modos. ¿Kyoka? No, mamá, ¿por qué tuvo que detenerse solo con una persona? ¿Por qué lo que hizo era algo que el resto de la sociedad desaprobaría? ¿Por qué no podía hacer más? Puedo hacer mucho más.
Puedo salvar a otras personas. Tú, su madre la miró con curiosidad. ¿Quieres entrenar? ¿Convertirte en una héroe profesional? Creo que te perdiste la admisión a Waishiketsu este año, pero puedes solicitar el año que viene. Estoy segura de que incluso siendo una celebridad serías bienvenida. No, mamá. Quiero salvar gente. Kyoka apretó el puño, consciente de lo delgados que eran sus dedos y del esfuerzo que tendría que hacer para ponerse en forma. Siempre quise hacerlo. Desde que papá murió, quería hacerlo con mi música. Pero, puedo hacer mucho más. Quiero ser una heroína. No tengo que ser profesional para lograrlo. No quiero esperar y pasar por todo tipo de obstáculos cuando podría empezar ahora mismo. Los ojos de Onix se encontraron con los de su madre, y Kyoka se decidió y dio el salto. Puedo hacerlo a mi manera, una persona a la vez, con mis propios términos. Que se joda esperar a que Wa me diga cuándo puedo empezar un camino de 3 años para aprender a ayudar a la gente. Puedo hacerlo yo misma. El rostro de su madre se iluminó. ¿Estás sugiriendo que... ser justiciera? Kyoka sonrió con suficiencia. Claro que sí. Es contra la ley. Sí. Los héroes profesionales te atacarían con tanta fuerza si te atraparan. Sí. Y podrías lastimarte. Podría. Kyoka se crujió los nudillos. Pero quiero hacerlo, mamá. Por toda esa gente en la oscuridad que cae en el olvido. Por esa gente que escucha mi música y piensa que no hay esperanza. Quiero darles eso. Kyoka, su mamá la miró. ¿Eso es una locura? Sí, lo sé. Es una locura y una estupidez, y podrían lastimarme, arrestarme, matarme o pasarme un montón de cosas raras. Es totalmente punk rock. Cualquiera que fuera la respuesta que esperaba de su madre, no era esa. ¿De verdad quieres hacer eso siendo músico? ¿Actuar de forma peligrosa y seguir cantando tus canciones? Mika negó con la cabeza con una risita. Eres nuestra hija, ¿de acuerdo? ¿No estás enojado? Kyoka, querida, no podría hacerte cambiar de opinión ni aunque quisiera. Pero, no quiero. Su madre sonrió levemente. Siempre has sido una rebelde, porque así te criamos, pero tienes un corazón enorme. Si quieres usarlo para ayudar a la gente y darles esperanza, haciendo algo más que ver cómo el mundo se oscurece, entonces estoy orgullosa de ti. Mamá. Prométeme que te disfrazarás, por Dios. Sé que es difícil ocultar tu personalidad, pero eres una cantante famosa, Kyoka. No podemos permitir que te descubran en cuanto te enfrentes a tu primer villano. Prometo. Esa es mi chica, ya no estás contenta de quedarte sentada sin hacer nada, ¿verdad? No cuando podría hacer algo, ahora mismo. Entonces te irá genial, Kyoka. Su madre negó con la cabeza. Si eres la mitad de buena salvando gente que componiendo canciones, entonces serás disco de platino como justiciera. Puedo hacerlo con mi música y puedo marcar la diferencia, dijo apretando el puño. Si salvo aunque sea a una persona, me sentiré orgullosa. Y espero que en algún lugar papá también pueda estarlo. Estará tan orgulloso como yo. Siempre dijo que serías una gran música, dijo su madre, extendiéndole la mano para apretarle el brazo. Pero también dijo que serías una gran heroína. Héroe también, los ojos de Kyoka se abrieron de par en par, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de ver a Olmigt a punto de asestar el golpe final en televisión, la sensación que tuvo cuando el baterista de Dead Dope levantó las baquetas en alto antes de golpearlas con fuerza para comenzar una canción. La sensación de la primera vez que cantó en el escenario en una función escolar, con 2 padres radiantes en primera fila en un momento mejor. Iluminación. Mamá. ¿Qué? Su madre observó, sobresaltada, cómo Kyoka buscaba a toda prisa su papel y garabateaba algo con una letra impactante, antes de coger una guitarra acústica que tenía junto a la mesa de la habitación. ¿Qué estás? Ella se quedó en silencio mientras los dedos de Kyoka bailaban sobre las cuerdas como si estuvieran en trance, y finalmente, después de tanto tiempo en el que simplemente no pegaban, las palabras llegaron, encajando con una melodía que había sacado del aire. Héroe también, yo también soy un héroe, mi corazón está puesto, y no daré marcha atrás. Kyoka miró a su madre y sintió que sus hombros se elevaban aún más, como si finalmente se hubieran quitado un gran peso de encima. Lo encontré. ¿Lo encontraste? La canción. La canción que supera a todas las canciones. Su mamá sonrió, y Kyoka supo que lo entendía. La canción que le prometiste a tu papá. La canción de papá. Kyoka miró a su madre a los ojos y sonrió, como hacía tiempo que no lo hacía.
Seré una verdadera heroína para él, salvaré a la gente por él y cantaré esta canción para celebrarlo todo. Ese brillo en tus ojos, los ojos de su madre brillaron de orgullo. Hace mucho que no veía eso. Es mi niña. ¿De verdad vas a apoyarme en esto? Claro que sí. Llevo soñando con hacerle a mi hija un disfraz genial desde pequeña. Mika se ajustó las gafas y sonrió con sorna, como una niña. Pero eso lo solucionaremos más tarde, ya que el auricular. Tienes que escribir una canción. Pásame ese papel y te escribiré la letra sobre la marcha, ¿vale? Entiendo. Mientras le lanzaba el bolígrafo a su madre, las manos de Kyoka volvieron a posarse sobre la guitarra y la rasguearon con naturalidad, un solo acorde de do menor que parecía resonar en sus brazos y en su corazón. Se empapó del sonido de la guitarra y saboreó el momento, la adrenalina de lo que planeaba hacer, el sabor de la victoria al encontrar por fin la canción que había estado buscando toda su vida. Lo que planeaba era peligroso, imprudente, impulsivo y terriblemente meditado. Había riesgos a la vuelta de la esquina, y enemigos potenciales que se ganarían con cualquier acción que emprendiera, simplemente porque sus ideas políticas no la toleraban. Pero nunca se había sentido más viva que en el momento en que decidió actuar, ser la clase de heroína que extrañaba ver en lugar de dejar que todo se le escapara. Iba a salvar a la gente y usaría su música para hacer sonreír a la gente. Podía hacer ambas cosas. Haría ambas cosas. Y sería arrasadora haciendo ambas cosas. Primero la canción, luego patea traseros como justiciero. Héroe también, ¿la fuerza no hace al héroe? ¿Touya? Davi levantó la vista de un trozo de piel quemada que le picaba para mirar a su hermano, encorvado sobre una caja y enterrado en una sudadera con capucha 3 tallas 2 más grande que él. ¿Sho? ¿Puedes confiar en estos tipos? Davi hizo una pausa. ¿Tienes miedo, eh? Hasta ahora, solo hemos sido nosotros. Shoto lo miró, sus ojos desparejados se encontraron con los azules, su rostro delataba sus nervios. Y Endeavor. Lo sé, suspiró Davi. Créeme, lo sé. No son el tipo de gente que te entregaría por la recompensa que hay por tu cabeza, te lo prometo. ¿No lo crees? No lo creo en absoluto. No son como esos tipos de Kyushu. Eso los convertía en una rareza, para él. Todos los demás simplemente se la tenían jurada. Desde que Shoto Todoroki apareció en su vida, furioso con el mundo y con ganas de rebelarse contra Endeavor por haberse convertido en un inmerecedor héroe número 1, la vida de Davi se había vuelto un caos. Había pasado desapercibido y se había hundido en el inframundo cuando Endeavor lo había rechazado, y al mundo le había resultado fácil olvidar su pasado. Los más desfavorecidos lo recibieron con los brazos abiertos, y nadie pestañeó. Shoto había sido completamente diferente. El hijo perfecto de su padre, el chico que quería que lo superara, se marchó en cuanto Endeavor anunció su deseo de cambiar el mundo. Se corrió la voz de que un chico destinado a ser más fuerte que Endeavor lo había rechazado, desmintiendo ese mensaje, por lo que se puso precio a la cabeza de Shoto. Ahora la policía y los héroes lo buscaban, y los sabuesos en las sombras vieron la oportunidad de alcanzar la gloria y el dinero, aceptando trabajos para el número 1 para derribar a su hijo. Todos estaban a la casa. Davi y Shoto llevaban varias semanas prófugos, y la única vez que Davi intentó cobrar favores, aprendió a las malas el gran incentivo que Shoto ofrecía. Amigos suyos en los callejones de Kyushu, que habían apoyado sus redadas contra narcotraficantes y bandas de poca monta para expulsarlos de zonas donde la policía no tocaba, se volvieron contra él al instante. De no ser por el demencial don de Shoto, podrían haberlos tomado por sorpresa. En realidad, les hizo falta un iceberg del tamaño de un autobús para ganar tiempo suficiente para escapar y maldecir su mala suerte. Regresó y los casó más tarde esa noche, cuando Shoto finalmente se había dormido y había superado la adrenalina. Ni siquiera le importó que fabricaran combustible malo. Nadie intentó hacerle daño a su hermano. Estiró los brazos y volvió a concentrarse en Shoto. No es así. Esos tipos hicieron mucho trabajo sucio, como yo. Los dos con los que queremos hablar son los mejores. Créeme. Ni siquiera me has dicho quiénes son, dijo Shoto, y como si Davi no lo supiera, detectó un ligero enfado en el tono de su hermano. Confiaré más en ellos cuando vea con quién estamos tratando. Davi recorrió con la mirada el almacén abandonado que habían terminado llamando su base improvisada en Osu. Tiempo atrás, este era un centro de distribución para un gigante de la moda, pero ahora era solo un mausoleo de la mala moda, sin nadie a kilómetros de distancia. Eso le venía de maravilla a Davi. Ingenium operaba en Osu y era uno de los buenos héroes que quedaban. Era mejor que se mantuvieran discretos. Los mejores del sector.
Perfectos para lo que necesitamos. Shoto levantó la vista. ¿Sigues pensando que este es el mejor plan? Por ahora, por supuesto. Davi asintió a su hermano menor. ¿Quieres vengarte de nuestro viejo, verdad? Los ojos desparejados brillaron de rabia por un instante. Más que nada. Davi sonrió con suficiencia. Bien. Entonces créeme, no podemos ir a por él personalmente. Haremos más daño si atacamos a quienes lo frenan y lo derribamos poco a poco. Y para eso, necesitamos ayuda. No podemos hacerlo solos. Shoto pareció mirarlo fijamente. ¿Cómo lo haces? ¿Hacerlo? La voz monótona se quebró por un segundo. Te rechazó. Te lastimó y te expulsó porque no eras perfecta para su pequeño proyecto. Lastima a mucha más gente además de nosotros. ¿Cómo no lo odias con todo tu ser? Sí. Llamas azules titilaron en su palma por un segundo mientras perdía la compostura. Odio a ese bastardo. Odio lo que me hizo, lo que te hizo a ti y lo que le hace a tanta gente. Pero, tenemos que superarlo. Tenemos que vencerlo. Davi comprendía la furia del niño más que nada. Al fin y al cabo, la había vivido desde el fondo, cuando luchaba por reunir suficiente comida de las sobras tiradas a los contenedores, cuando no tenía techo. En su peor momento, cuando la lluvia le caía a raudales por la espalda a través del cuello del abrigo y las quemaduras en su piel gritaban de dolor, no deseaba nada más que ver a su padre convertirse en cenizas ante sus ojos. A veces, esa rabia y el deseo de que Endeavor pagara eran todo lo que lo ayudaba a superarlo. Pero cuando abrió los ojos y vio en qué se había convertido el mundo tras la muerte de Olmig, comprendió la paciencia que necesitaba para lidiar con su querido padre. Endeavor había llenado un vacío enorme para contener la ola de villanía en Japón, dividiendo así a la sociedad hasta el punto de que ya corrían rumores de que se volvían contra él. Enfrentarlo de frente cuando la nación estaba más furiosa habría sido un suicidio. Sus posibilidades eran mayores cuanto más debilitaban su apoyo, hasta que Endeavor se enfrentara solo a sus hijos, y hasta que la sociedad de héroes pudiera alzarse para poner a alguien digno en su lugar y ser el símbolo que necesitaban. Entonces podrían apagar sus llamas para siempre. No queremos que caiga. Queremos que lo sacrifiquen para que no se levante. Davi miró a Shoto de arriba a abajo, con una enorme capucha colgando sobre un lado de su cara como para ocultar la cicatriz sobre su ojo. Eres fuerte, pero te ha estado entrenando, ¿verdad? Sí. Entonces necesitamos ser más fuertes. Hasta el punto de que no sepa lo que viene de ti. Así que entrenamos. Y trabajamos. Davi miró hacia el tejado. Le quitamos las redes de apoyo a ese cabrón. Nos centramos en sus patrocinadores, sus compinches, su agencia, cualquiera asociado que podamos atrapar. Cuanto más le den la espalda, más posibilidades tendremos de controlarlo. Estos tipos pueden ayudarnos con eso. Probablemente sean mejores que yo en lo que estoy planeando. Más experiencia, sin duda. Ya lo veo, respondió Shoto, pensativo. Yo, tenía mis preocupaciones. Lo sé. Davi extendió la mano llena de cicatrices para alborotar el cabello de su hermano menor y contuvo la risa al ver a Shoto estremecerse. Antes quería ser un héroe de verdad e ir a la UA, ¿verdad? Ese sí. Y ahora aquí estamos, planeando robar a la gente para demostrar algo. No es precisamente heroico. Ahora veo por qué algunas personas piensan que los justicieros son villanos, respondió Shoto con frialdad. Yo también. Pero lo derrotamos así. Les quitamos el dinero a los ricos y corruptos, a quienes él ayudó a lucrarse gracias a su ascenso, y les quitamos la fe en su capacidad para protegerlos. Shoto se desplomó. Lo sé. Es difícil entenderlo desde mi punto de vista. Pero entiendo por qué quieres hacerlo, y estoy contigo. Davi le asintió. Buen chico. No te involucrarás tanto como yo o los demás. Si todo sale mal, asumiremos la culpa para que puedas quedar libre. Touya. Tienes más posibilidades que yo de seguir adelante. De ser el héroe que debería ser. Me aseguraré de ello. ¿Tus amigos piensan lo mismo que tú? Dijiste que eran personas con las que ya habías robado antes. ¿Lo hacen por las mismas razones? ¿Son codiciosos o tienen un propósito más claro? Ah, sí. Son como tú y como yo. Asintió Davi. Ellos también ven a los falsos héroes. Atacan a los codiciosos y corruptos. Resulta que todos queríamos lo mismo. Un mundo donde la gente simplemente hiciera lo correcto. Veo. Seguro que los reconocerás. La comisión de héroes les puso grandes recompensas, igual que la que Endeavor puso por los nuestros. Después de todo, odian a los justicieros y a quienes les roban. ¿Son famosos? Infame.
siempre buscando ser el centro de atención. Así es, pero ¿qué gracia tiene huir de los focos, Dabi? Dabi sonrió con sorna al ver cómo Shoto saltaba y se aplicaba hielo en todo el costado izquierdo preparándose para la pelea. Ya estaba acostumbrado a sus trucos. Tranquilo, Julio. Está con nosotros. El hombre enmascarado que tenían delante llevaba un atuendo peculiar, y a Dabi no le sorprendió la reacción de su hermano. Un largo abrigo naranja cubría lo que parecía ropa elegante, y era imposible distinguir ningún rasgo distintivo. Entre el enorme sombrero de copa marrón y la máscara blanca y negra con su intrincado patrón en el rostro, el hombre estaba completamente cubierto. El hecho de que se hubiera acercado sigilosamente sin que nadie se diera cuenta era un mérito de su habilidad, y parte de la razón por la que Dabi se había puesto en contacto con él tan rápido. Para ser alguien tan buscado por la atención con una ropa tan peculiar, podía escabullirse con la mayor facilidad. El hombre miró a Shoto de arriba abajo e hizo una pequeña reverencia. Su abrigo naranja ondeó ligeramente al viento que soplaba en el viejo almacén. Vaya, vaya. El hijo pródigo de Endeavor, aquí ante mí. Te aseguro, jovencito, que no pretendo hacerles daño ni a ti ni a tu tutor. Si hubiera querido hacerte daño, no te habrías enterado, dijo Dabi, reclinándose contra una columna. Pero quédate con los nombres en clave, compres. Estamos hartos de tanta atención no deseada. Ja. Bien dicho. El enmascarado aplaudió antes de extenderle una a Shoto. Atsuhiro Sako, a su servicio. Por Dabi deduzco que últimamente se le conoce como Julio, así que, por favor, cuando estemos en el campo, soy el señor Compres. ¿Comprimir? Shoto se detuvo a pensar y luego estrechó la mano ofrecida. Creo que Endeavor ya habló de ti. ¿No eres el mago ladrón, el que irrumpió en la propia comisión? ¡Bravo! El hombre mayor se retorció un poco, y aunque la máscara no delataba nada, Dabi notó cuando su viejo conocido sonreía. Debo decir que hiciste bien en descubrir que Dabi era tu guardián y convencerlo de que te aceptara. Es famoso por ser difícil de complacer. Dabi podía soportar eso de Compres. Se lo había ganado. Durante su tiempo trabajando en la sombra, había conocido a muy pocas personas en las que pudiera confiar, y a muy pocas con las que tuviera la paciencia de trabajar más de una vez. Compres era un ladrón más que un justiciero, pero uno muy bueno y con principios. Se había asociado con él para robar una agencia afiliada a Endeavor, con el fin de desenmascarar a algunos de sus compinches por aceptar sobornos de funcionarios locales. Si bien su constante tendencia al dramatismo probablemente había causado más caos del necesario, era competente, confiable por su capacidad para escapar de situaciones difíciles y, en última instancia, dispuesto a compartir el objetivo de Dabi de atacar a las altas esferas, aunque solo fuera para satisfacer su propio deseo de llamar la atención con un trabajo de alto perfil. Cuando Shoto acudió a él, y mientras este comenzaba a planear su ataque contra Endeavor, Dabi supo que podía confiar en la participación de Compres. Cualquier cosa por un momento de gloria. El chico quiere lo mismo que yo, Compres, respondió Dabi. Lo que sea para acabar con los corruptos, y lo que sea para acabar con Endeavor. Ah, un alma gemela. Compres se apretó el puño contra el pecho, como si estuviera emocionado. Un Robin Hood, un pícaro audaz, con ganas de asestar un golpe a los poderosos y corruptos, y derribar a quienes se burlan de todos nosotros. Algo así, respondió Shoto con inquietud. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Dispara, joven aprendiz. Vine con Dabi porque quiero vengarme de Endeavor. Quiero que pague. ¿Crees que esta es la manera correcta de hacerlo? ¿Por qué no debería pelear con él ahora? Dabi no esperaba esa pregunta, pero tampoco esperaba que Compres la tomara con tanta calma, deslizándose para poner un brazo sobre el hombro de su hermano. Lo entiendo. Anhelas la capacidad de enfrentarte a él, de tomar una posición definitiva y exponerlo de inmediato. Eso es bueno. Ese deseo te llevará lejos y es un buen incentivo para que tengas un buen desempeño. Pero Dabi tiene razón, por supuesto, con la experiencia de una vida en las sombras trabajando para lograr ese objetivo. Atácalo ahora y habrá gente para ayudarlo. Atácalo cuando lo hayas aislado y podrás lograr lo que quieres. ¿Crees eso? Claro. Es como una partida de ajedrez, dijo Compres con un gesto florido. No conviene abalanzarse sobre el rey cuando todo su ejército de apoyo está intacto. Hay que eliminar las piezas clave y arrinconarlo para que se someta al jaque mate. Ese es tu plan, ¿verdad, Dabi? Así es. Dabi miró a su alrededor, detrás de Compres. ¿No se suponía que llegarían juntos? El hombre mayor suspiró fuerte y eufórico. Se distrajo por el camino.
Un asaltante en un callejón requería su atención. Eso es. Era de esperarse de él. Compress jugueteó con su máscara. Si algo sé de mi amigo, es que tiene curiosidad por saber de tus planes, o no habría accedido a reunirse tan fácilmente. Está muy ocupado últimamente. Claro, dijo Davy con una sonrisa burlona. Para empezar, tiene mucho trabajo con los asaltantes de esta ciudad. Todo un día de trabajo para justicieros como nosotros. Hacemos el trabajo que los héroes no hacen, por el bien de todos. ¿No te parece, Compress? La inconsciencia de Shoto sobre su entorno lo sobresaltó al oír una voz repentina y retumbante sobre él. Esa voz. Esa es. Davy no pudo evitar sentirse un poco impresionado al levantar la vista. Después de todo, había aceptado la invitación. Ahora tenían un grupito feroz, si tan solo pudiera convencerlo de quedarse. Me alegra que hayas venido. Soy un pez pequeño en el mundo de los justicieros comparado contigo. Tonterías. Eres bastante conocido en nuestro mundo, Davy. El recién llegado saltó de las vigas y aterrizó ante el trío con un elegante abrigo negro ondeando a sus espaldas. Cuando Compress me dijo que querían colaborar para un trabajo, me sentí bastante intrigado. El mismísimo Blue Flame, un justiciero invicto, quiere mi ayuda. Esto debe ser bueno. Nos vendría bien toda la ayuda posible. Vamos tras un objetivo importante. Ya lo entendía. Endeavor, ¿cierto? El recién llegado, alto y desgarbado, vestido con ropa fina a medida, apretó el puño enguantado. Él y la comisión llevan mucho tiempo intentando meterme entre rejas por intentar ayudar a los menos afortunados. Creo que ya es hora de que alguien se ponga firme y le dé un golpe a cambio. Me alegra verte, viejo amigo, dijo Compress con cariño, saludando con la mano al hombre canoso que tenía enfrente. Me alegra que hayas venido. Cualquier excusa me servirá para volver a trabajar contigo, viejo bribón. El hombre le devolvió un gesto amistoso a Compress con sus brillantes ojos azules, y luego le sonrió cálidamente a Shoto, con el bigote curvado hacia arriba. Y tú serías el joven Todoroki. Un placer conocerte. Me llamo Danjuro Tobita, pero el resto del mundo conoce otro nombre. Puedes llamarme, gentil. ¿Eres realmente él? Shoto parecía asombrado. Eres el ladrón caballeroso que nunca ha sido atrapado. El héroe elástico de la noche. El justiciero más famoso del oeste de Japón, el gentil criminal. Solo gentle, muchacho. La comisión añadió al criminal cuando quisieron impedir que fuera mejor héroe que ellos. Gentle le guiñó un ojo. Pareces fan. ¿Puedo asumir que ves mis vídeos? Todos y cada uno. Shoto tenía algo parecido a una sonrisa en su rostro marcado por la cicatriz. Gracias por venir. Si nos ayudas, puede que tengamos éxito. Mi querido muchacho, es un placer ayudarte, dijo Cortés con dulzura. Cuando oí los rumores sobre cómo te trató Endeavor, me horroricé. Cuando supe que te habías escapado y te habías convertido en uno de nosotros, uno de los justicieros que intentaban hacer el trabajo de los héroes, no podría haber estado más orgulloso. Si podemos ayudar a acabar con ese vil hombre, haremos todo lo posible. ¿Nosotros? Davy frunció el ceño. ¿Tú y Compress, oh? Gentle negó con la cabeza. De hecho, traje uno más, si no te importa. ¿Una compañera? Davy arqueó una ceja cuando una mujer bajita con dos coletas pelirrojas gigantescas pasó por detrás de él para ponerse al lado de Gentle. Realmente necesitaba esforzarse en detectar a la gente que se escabullía. Siempre pensé que eras un artista solista, Gentle. Podría decir lo mismo de ti, hasta que elegiste al joven Todoroki como compañero, dijo Gentle con tono divertido. Manami lleva un par de años conmigo, entre bastidores. No creías que yo mismo había grabado todos esos vídeos, ¿verdad? Llámame la brava cuando estemos trabajando, reprendió a Gentle, a pesar de ser casi la mitad de alto que él, antes de volverse hacia Davy y Shoto. Si llamas a mi Gentle para un trabajo, entonces debes tener algo grande planeado, ¿verdad? ¿Grandes objetivos? Se podría decir que sí, dijo Davy tranquilamente. Claro. Soy bueno con las computadoras y creando rutas de escape. Puedo ayudarte mientras trabajas, ¿de acuerdo? Por un momento, Davy se detuvo antes de asentir. Una sorpresa, pero bienvenida. Ella podría facilitarle aún más sus planes. Eso, sería de gran ayuda. Me alegra que estés aquí. Gracias. Pues dispara, Davy, dijo Gentle con un gesto elegante. Al fin y al cabo, estamos todos aquí. ¿Qué planeabas que hiciéramos exactamente? Me encantaría saberlo, dijo Shoto, con la frialdad que solo él podía tener. Ni siquiera me lo ha contado.
¡Qué atrevido! ¿Un plan secreto, Davi? Los tenía enganchados. Bien. Ahora podía compartir. Bien. El chico y yo queremos acabar con Endeavor y con todos los corruptos que se interponen en el camino. Compres lo dijo antes de que llegaras. Tenemos que acabar con quienes lo frenan si queremos que siga en la ruina para siempre. ¿O no? La brava saltó como si supiera la respuesta. ¿Quieres que le robemos a Detnerat? Al fin y al cabo, están patrocinando su agencia. Davi arqueó una ceja grapada. Si esto sale bien, entonces sí, quiero ir a por Detnerat. Pero son un objetivo difícil, con vínculos con gente en la sombra, y no creo que estemos listos para ellos todavía. Incluso con un grupo tan fuerte. Intrigante, dijo Compres, e inesperado. ¿Tienes otro objetivo en mente? Sí. Davi se cruzó de brazos. Endeavor causa más daños colaterales que cualquier otro héroe. La gente tiene que reconstruir constantemente después de sus peleas y arreglar sus desastres. Así que vamos tras quienes hacen eso por él. ¿Para robarles el dinero? Preguntó Shoto. Es más que eso. Davi sonrió con sorna. Si les roban el dinero, no podrán financiar sus reconstrucciones, pero lo conseguirán de otra manera. Si les roban sus datos, sus archivos, podemos filtrarlos todos. Todos esos acuerdos de confidencialidad para las víctimas atrapadas en el fuego cruzado, todos los daños ocultados bajo la alfombra. Todo a la vista del público. Compres rió entre dientes. Qué dramático. Me gusta. Gracias. Asintió Davi. Si lo hacemos bien, revelamos toda la verdad, podemos hundir su reputación por completo. Un buen comentario, asintió Gentle, arqueando una ceja. La Brava y yo podemos ayudar, sobre todo publicando los archivos en línea. ¿Y a quién propones que nos dirijamos para lograrlo? ¿Qué armario está lleno de suficientes esqueletos para nuestros propósitos? Una empresa se ha beneficiado enormemente de él. Han crecido como ninguna otra constructora, y como son nuevos en el sector, no creo que su seguridad sea la adecuada. Están ahí para que los aprovechen. Davi miró a Compres, luego a Gentle, luego a la Brava. Quería pedirles que se unieran a Shoto y a mí para derrotarlos. Para exponerlo todo a la luz pública y hacerles saber que merecen algo mejor que su héroe número 1. Si estás con nosotros, atacaremos a Uraraka Construction Limited en una semana y les quitaremos todo lo que tienen. Su sonrisa fragmentada se ensanchó y un fuego azul brilló en sus ojos. ¿Qué dices? Kyokaji. Edad: 14. Touya Todoroki, Davi, y Shoto Todoroki, Julio. Edad: 24 y 14 años.